Ariel Terceros Lupa, nacido en Cochabamba un 22 de mayo de 1987, hijo de madre soltera, admirable y trabajadora. Su inquietud por el sonido y los detalles técnicos aparecen cuando su profesor de monaguillos en la iglesia lo invita a participar parte del voluntariado en Radio María como operador de audio a los 14 años. Posteriormente, aprendiendo sobre el refuerzo sonoro con los equipos de la iglesia para salir a trabajar en la empresa de sonido Sion Music Records, actualmente Sonic Room, de Marcelo Peláez, y posteriormente en PCM. Pasaría un tiempo donde trabajaría como sonidista en grupos, hasta llegar a grupos como Plan B y Alo Cuellar, y posteriormente grupos mexicanos en sus giras por Sudamérica, como Ser, Guardianes del Amor, Los Bibis, Brindis por Siempre y Fugitivos. Estuvo a cargo de la mezcla de la sinfonía para la misa pública en la visita del Papa Francisco I en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el año 2015. Retomó y volvió a tomar sus estudios en ingeniería de sonido en la Universidad Técnica Privada Cosmos, UNITEP. Actualmente trabaja como sonidista de planta en la orquesta Etiqueta Negra. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Comentarles que estamos en este segundo episodio de la tercera temporada denominado Acóplate. Estoy con un gran invitado, realmente uno de los mejores, hoy por hoy ingenieros de sonido en el área del espectáculo a nivel Cochabamba y a nivel Bolivia, ¿sí? Quiero presentarles por favor a Ariel Terceros, que está con nosotros en la ciudad de La Paz desde la ciudad de Cochabamba. Arielito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo estás, querido Alvarito? Qué dichoso de tenerte, hermano. La verdad, yo soy el privilegiado. Como te dije cuando me hablaste, de verdad, muchas gracias por tomarme en cuenta. Siento mucha alegría de estar aquí contigo, compartir con la gente que te visita. La verdad, un saludo a todos y gracias por quedarse en el video a poder compartir con nosotros. Eso es, Arielito. Este capítulo es dedicado a ti, a tu caminar profesional, para poderte conocer, Arielito, porque aunque no parezca, el tiempo pasa, la vida pasa, y creo que ya estamos en una etapa de los 30 y años, hermano. No quiero decirlo, hermano. Por ahí. Pero ya somos tíos, hermano, qué sé yo, ¿no? Hay un montón de factores. Querido Arielito, comenzaremos entonces esta entrevista. Por favor, bueno. Ariel, quisiera que nos cuentes, por favor, dónde naciste, ¿sí? ¿Quiénes son tus papás, hermano? ¿Y cómo pasaste la niñez? Porque creemos profundamente y rotundamente que es un detonante para lo que te dedicas hoy por hoy, Ariel. Cuéntanos, por favor. Yo soy de Cochabamba, del cercado de Cochabamba. Sí, soy un poquito antes del 90, como tú dices, ya pasamos los 30. Bueno, yo soy hijo de mamá soltera, ¿ya? O sea, muchos detalles de mi padre, ahí quedó. Mi mamá, la señora Ruth Lupa, una persona que nos ha sacado adelante a mi hermana y a mí, sola bastante. Ha hecho un gran trabajo, porque creo que estamos aquí. Claro, es una persona muy admirable, ha trabajado todo el tiempo por nosotros, nos ha sacado adelante y pues nada más podría decir que siempre la admiro, la respeto y todo eso. Un factor muy importante han sido mis abuelos, que nos han ayudado mucho. Mi abuelo prácticamente es como mi padre, siendo que él es el padrastro de mi mamá. Ni siquiera es mi abuelo de sangre, claro. Pero él ha sido más padre para mí que cualquiera, digamos, ¿no? O sea, y tal vez la persona que más respeto en este mundo. Mi tía es la menor, es como mi segunda mamá, es una de las que más me ha criado también. Y bueno, la niñez, creo que para todos los que me conocen, no podrían entender o creer que yo de niño era tranquilo. Yo era el clásico que estaba atrás en el aula o al medio, nunca adelante, pero bien calladito, o sea, no decía nada más que, incluso si quería responder en clase me daba miedo y todo eso, ¿no? Y no sé en qué momento, ya no me preguntes, he cambiado, porque ya saben los que están viendo a qué me refiero, ¿no? Claro, te conocemos. Sí, exactamente. Entonces, creo que incluso en este programa vamos a tratar de hablar un poquito no, más bien relájate. Relájate, Ariel. Burreras. No, relájate, súper tranquilo. No, pero o sea, el que me conoce sabe a qué me refiero, pero nadie sabría o pensaría que yo en la niñez era muy, muy, muy calladito, muy tímido. Exacto, ¿no? Introvertido. Creo que fue en secundaria ya que empezó y no sé de cómo a este momento de ser así ya más extrovertido. Creo que por el hecho de que todo el tiempo ando con
una sonrisa, y por más de que esté enojado, digamos, con una sonrisa, en el colegio me decían sonrisas, digamos, pero en secundaria nomás, solo en secundaria. Nada más, pero creo que desde ahí ya fue como que me fui soltando, Oh, solo en ya. esa parte. Y bien, pues aquí después Por supuesto que sí. Creo que estamos. también ese carácter que te caracteriza, Arielito, ha abierto también muchas puertas, hermano, ¿no? Por ser entrador, pues al final de cuentas. Exactamente. Ariel, ¿tocas algún instrumento? Sí, la batería. La batería. Yo toco batería en la iglesia. Pero siempre me he dedicado más al sonido porque es lo que más me apasiona. Me encanta también la batería y un poco de percusiones. Pero como que nunca he querido adentrarme más a lo profesional con la batería. O sea, no a tocar profesionalmente, sino a grupos profesionales o alguna vez que me han invitado a algún grupo. Porque, seamos sinceros, cuando tenía eventos y cosas familiares, que más adelante seguro vamos a hablar de eso, era más fácil pedir permiso como sonidista que como baterista. Sí. Exacto. Entonces, como Wow. músico, ya obviamente no puedes dejar el grupo. O sea, es muy Claro. difícil que te den No, permiso para algo. claro. Como sonidista, aunque a quebradientes te dan permiso y ya. Entonces, por eso me he dedicado más a la batería solo en la iglesia. Ese es mi servicio, digamos, ahí. Aparte del sonido, Qué igual. bonito. Qué bonito, Ariel. Em, ¿Tienes algún, aparte de la batería, algún otro instrumento que tal vez has tratado de ejecutarlo, Ariel? Bueno, siempre uno tratando de evolucionar. La guitarra y el teclado también han sido una de mis pasiones. No quiero decir frustrada porque todavía tengo tiempo. O sea, no es algo a lo que me voy a dedicar. Sigo en la misma idea de que no me quiero comprometer a un grupo con lo instrumental. Claro. Entonces, pero sí para temas profesionales en conocimiento musical y todo eso, Es muy siempre el importante, teclado y ¿no? la guitarra son muy esenciales para mí. Entonces, por lo menos adentrarme más en eso. Arielito, ¿de qué colegio sales? Yo salgo del Colegio Nacional Bolívar en Cochabamba. Del Bolívar. Exacto, promoción 2004. Qué bonito, hermano. Sí, Puros varones. exactamente. Hasta el momento que yo salí, todavía 2 años después, seguía siendo de puro varones. Ujú. Qué buenísimo, Ariel. Posterior a eso, ¿dónde estudias, Arielito? Bueno, un poco aquí la primera etapa de mi vida, ¿no? O sea, yo hago sonido desde los 14 años más o menos, pero en radio. En la iglesia empecé a ayudarles a los 15 años y hacían sonido, entonces a los 17 recién salí del colegio. Para ese momento yo ya sabía que quería estudiar en ingeniería de sonido y justo en Cochabamba la carrera de ingeniería de sonido en la Universidad de UNITEP, perdón, ya estaba como que creciendo. Entonces yo quería entrar, pero ya sabía que quería estudiar eso. Y el problema aquí es que mi familia no me apoyó mucho. Creo Claro. que muchos entienden el que cuando uno quiere, dice a su familia, me voy a dedicar a la música, al espectáculo, es un rotundo no, digamos, Sí, ¿no? es Porque difícil esa aprobación, tenemos ¿verdad? ese concepto de que es un mundo donde todos beben, que son mujeriegos, que no sé qué, ¿no? ¿Ve? Y por eso justamente no tuve ese apoyo. Entonces, entre carrera y carrera que fui picoteando, como se dice acá en Bolivia, Ya, no terminé ninguna, no voy a decir cuáles fueron, eran claro. 2 o 3 opciones, Pero como que pero las opciones aprobadas por mamá, digamos, ¿no? exactamente. No solo por mamá, creo que también por el resto de mi familia. No, o sea, no es que ella tiene la culpa. En realidad creo que no hay culpables aquí. O Claro. sea, también es la Te estaban preocupación. guiando. Exacto. Creo que como padres también uno se preocupan por el futuro. O sea, incluso una carrera tan Claro. nueva en ese momento. Uf, Estamos hablando del 2004, 2005, cuando ya sí, tenía sí, que entrar, digamos, ¿no? claro. Entonces, no hay culpables ya. O sea, ya hasta yo tomé eso, hasta yo me puse eso en mi mente, ¿no? No hay Claro. culpables. Al final, con el tiempo decidí empezar a trabajar y yo pagarme los estudios. Ya tenía el dinero, volví, pero ya no tenía el tiempo. Más adelante, obviamente, vamos a ver más o menos por Claro, qué años empecé a trabajar y a viajar bastante correcto. y no me daba el estar en la carrera. Entonces lo dejé pasar, lo dejé pasar. Y aunque no creas, y aunque no crean muchos de ustedes, el 2018 recién retomé la carrera. Claro. O sea, y justo entré con la nueva malla curricular en la UNITEP, en 4 años. Cochabamba, 4 años y medio. Alucinante. Entonces prácticamente el año pasado, a mediados de año fue que ya egresé. Y ahorita estamos en el proceso de la defensa, ¿no? A la fecha llegaría a ser la primera gestión del 2002. Exactamente, Perdón, 2022. exactamente. ¿No es cierto? Sí, exactamente. Correcto. Arielito, ¿qué año más o menos nos has ido contando que ya en colegio sabías que tenías que estudiar esto, ¿no? Pero ¿qué año descubres realmente la carrera?
saliendo bachiller? No. Porque te cuento un poco mi pequeña experiencia, ¿no? Ujú. Que yo descubro la carrera, o sea, físicamente que existía en Bolivia cuando estaba pasando por la San Martín, hermano, Oh. con una señorita que repartía boletos de ingeniería. Pero es lo que yo quiero, digamos. Exacto. ¿Cómo descubres tú, Ariel? Bueno, como lo mencioné hace un momento, yo hacía sonido en la iglesia. Llegamos a la iglesia más o menos en 99, por ahí, pero casi siempre calculo que fue el 2000. Entonces yo digo, en la iglesia llevo 23 años, Ay, a la actualidad, ¿no? claro. Iglesia Católica, Renovación Carismática Católica, en Cochabamba, por si algunos no conocen, San Martín de Porres. Y ahí era un trabajo constante. Entonces me metieron de monaguillo. Me metieron de bonito, monaguillo, hermano. exacto. O Y sea, ahí sí, uno sí ha sido de, sí, y una uno de buena mis etapa. profesores me dice, ¿no quieres aprender a operar en radio? Y yo le dije, bueno. Me llevó a Radio María en ese momento. Radio María era La a nivel México. mundial, entonces los equipos que ya tenía a nivel Cochabamba, incluso nacional creo, eran de lo mejor, o sea, tecnología de punta. Y yo me Claro. acuerdo que vi otras radios después, incluso, no tenían esa cantidad de No, equipos. para Radio María está muy bien equipado, hermano. Exactamente. Micrófonos no, man, si no estoy mal, hermano. Más o menos. Sí, la segunda tanda, cuando yo llegué no estaban todavía Todavía no eso, está. sí. Pero bueno, a mis 14 años aproximadamente me enseñaron a operar la radio, o sea, ya hacía sonido en radio, poner música, los micrófonos, teléfonos, bla, bla, ¿no? Y estuve de voluntario ahí desde mis 14 años. Fui uno de los más jóvenes, digamos, porque todo el trabajo era voluntariado. Sí, siempre, siempre. Y más o menos como estaba en la iglesia y hacía radio perdón, ya hacía sonido en Radio María, me piden ayuda también con los equipos de la iglesia. Entonces Ya. empecé cuando me decían, mira, nosotros llegamos directo a tocar porque en semana hay misa, pero salimos del trabajo y llegamos directo a la misa a tocar. Entonces tú tienes que llegar, como era monaguillo, abrir el equipo, esto se conecta aquí y esto aquí, Claro, este extremo aquí, así. Ahí fue donde empecé a aprender sobre sonido, solo sabía dónde. claro, Y aquí está la clave, y eso también vamos a dar al final seguramente de todo esto. Yo decía, ¿y por qué se conecta esto aquí? claro. ¿Por qué se conecta esto aquí? Esa Porque, curiosidad, exacto. entonces, ¿no? Entonces fui leyendo lo que decía una consola Maquia antigua, creo que ni siquiera de las que ustedes alguna vez hayan visto, o los más antiguos, nuevos, no sé. No me acuerdo ni el modelo. Si tuviera una foto, creo que en los comentarios los vamos a poner por ahí. Claro. Pero es una máquina antigua que incluso hasta las perillas le cambiaron de color. Primero estaban con color rojo los ecualizadores y azules los envíos de auxiliares. Posteriormente, cuando vi otras maquis, sí me di cuenta que los ecualizadores eran azul en una maqui y rojos los auxiliares. Que Claro, con un mantenimiento antiguo los habían cambiado. O sea, yo solo sabía que tenía que mover o prender, claro. conectar y nada más. Empecé a hurgarlos y empecé a saber para qué era qué. Solamente tenías 3 bandas de ecualización fijas. Un agudo Shelvin, un medio paramétrico fijo, Claro. no, sin cambiar ni parámetros Frecuencia. de frecuencia ni, Claro. ni Q, digamos. Claro. Y un bajo. No tenía ni low cut, ni cambio de Nada. polaridad, un phantom general, 6 auxiliares cambiables. O sea, el 1 y el 2 eran con opción de pre-post fader y el 5 y 6 con su switch de si el tercero y el cuarto le aprietas el switch se vuelve quinto y sexto. Ah, ya. Exacto, Una locura. no había ni subgrupos, o sea, era una Mackie súper antigua. Y les voy a poner la foto, creo que por ahí la tengo. No la vas a pasar. Ajá. Y bueno, empezamos con eso. Con los años ya más o menos me fue gustando. Y ahí fue donde más o menos, casi el 2004, o sea, cuando estaba cursando cuarto de secundaria, descubrí la carrera entre publicidades y creo que banners, porque no había panfletos cuando yo, o sea, no circulaba mucho por la ciudad, habló mucho al colegio y a la casa. Y yo vivía en esa época justamente a unas cuadras de la UNITEP. O sea, yo vivía por el kilómetro 4 de la Blanco Galindo, entre Blanco Galindo y Capitán Ustari, cerca de la UNITEP. Oye. Pasaba por el río que está donde ahora están los pollos, ¿no? No voy a decir Claro. obviamente nombres y todo para evitar auspicios. Pero el puente que está antes de la UNITEP, digamos. Entonces, no estaba tan grande todavía la universidad, pero sí sabía que la UNITEP estaba ahí cerca. Claro. Y ya así fue que descubrí la carrera y sabía que quería estudiar eso. Me gustaba el sonido. Me gustaba porque sabía que era fácil para mí. Creo que la mayoría descubre su vocación cuando se da cuenta que es algo fácil. E lo incluso, dominas, ¿no? exacto, incluso esto es chistoso porque las matemáticas yo nunca era bueno en el colegio. O sea, era un alumno promedio. No sacaba ni tan buenas notas ni tan malas, digamos, ¿no? Pero
me acuerdo que en intermedio, estamos hablando de aquella época cuando se llamaba intermedio, Claro. segundo intermedio, lo que vendría ahora a ser primero de secundaria, digamos, Claro. ¿no? Mi profesora de matemáticas era bastante brusca, pero al mismo tiempo enseñaba de una manera que tú entendías las matemáticas así. Y yo agarré, y gracias a ella, empecé a agarrarle cariño a las matemáticas. Segundo, tercero, intermedio. Llegué a secundaria, otra profesora increíble de matemáticas. Qué bueno. Y de hecho avancé bastante en matemáticas y de ahí fue también donde me fue gustando la física, que también tuve un muy buen profesor de física. Y prácticamente me empezaron a gustar las dos, matemáticas y física. Incluso la profesora cuando avanzaba los temas, algunos ya solamente era un detalle que le aumentaba y empezaba a hacer el ejercicio en la pizarra y yo terminaba antes que ella. Claro. Y aquí un detalle chistoso. Me decía terceros, porque nos hablamos por apellido, vos eres buen alumno, pero eres flojo. Porque mis exámenes los hacía muy bien y nunca presentaba tareas. O sea, ya ¿Qué llamaba sabía. la profe, te acuerdas? No me acuerdo ahorita su nombre. Bueno, Sí. Arielito, y en este trajín de descubrimiento de la carrera, ¿existió alguien que inspiró, que te animaras finalmente a dedicarte a esto, inclusive antes de entrar a una institución, hermano? ¿Viste a alguien por ahí, en algún show o algo similar, Ariel? Mm, creo que no. O sea, no fue que yo he ido a un concierto y vi a una Ah, persona ahí con los equipos y manejaba esto y no sé qué, y de él dependía el éxito de ese show, digamos, ¿no? claro. No era así. Pero sí, perdón, pero sí, cuando estaba ya en este medio, Ujú. conocí personas que como te dije, yo no pude estudiar y me dediqué a trabajar, ¿no? Directo a laburar. Exacto. Entonces fui asistente en Whiskería Business de planta, digamos, ¿no? Y me conocí a muchas personas que me inspiraron a continuar en realidad. O sea, como al decir, ah, sí, esto realmente es lo que quiero. Puedo mencionarlo sin pelos en la lengua. Claro. Eduardo Leukovich, que lo tuviste aquí Oh, en una entrevista Leuquito, pasada. claro que sí, mi hermano. Exacto. Willy Castillo, Oh, por una favor. leyenda eminencia del Sí. sonido en Que Cochabamba. no quiere salir en el programa, pero Pero- no, es un abrazo inmenso a Willy Castillo. Mi respeto, estaba de cumpleaños ayer, 14 de Exacto. septiembre, hermano. Así Te que apuesto que sales y le pones estas viñetas negras en los ojos. como acusado, hermano. Sí. Sí, puede ser. No, No, un él- abrazo y se sí, respeta, sí, hermano. exactamente. Siempre, siempre. Willy Castillo, Eduardo Leukovich y... ¡Ay, me he olvidado el último! Lo tenía anotado por acá. No te preocupes, búscala nomás, Arielito, porque es bueno mencionar a esta calidad de profesionales, definitivamente, Ariel, que han inspirado tu vida, hermano. Alguien muy conocido aquí en La Paz, don Carlos Rivera. Don Carlitos Rivero. Exactamente. Qué bueno. De los tres, o sea, saqué lo mejor. Yo les asistí a los tres en diferentes momentos. Y esto es bien chistoso, porque mucha gente en su momento me decía o conocían sus caracteres que eran Fuertes. fuertes, exacto. No vamos a decir otra cosa. Entonces, yo cuando llegué a trabajar con ellos en su momento, tenía un poco de miedo porque todos me decían, ¿no ve? Que su carácter fuerte y todo. Pero yo solamente hice mi trabajo. Hice lo que tenía que hacer. O sea, ya preveí muchas cosas, tenía todo listo. Y los tres fueron increíblemente los mejores, o sea, maestros sin darse cuenta que pude haber tenido. Porque nunca me enseñaron nada de golpe, sino Claro. indirectamente. De don Carlitos aprendí la educación. Qué Desde el primer momento que llegó, todo el tiempo era buenas tardes, señor. Su palabrita creo que la mayoría Claro, conoce. al día de hoy. señor. Al día de hoy. Exacto, exacto. Al día de hoy, hermano. Por más de que yo era más joven, ¿no? Un muchachito al lado de él, digamos, ¿no ve? Señor y educado, todo el tiempo. ¿Dónde quiere que se lo ubique había unos compresores, los cables INSE, no sé qué, por favor, en el canal 1, señor, gracias. Muy amable, señor. ¿Dónde el monitoreo está aquí? Gracias, señor, así. Nada más. Qué bonito. No necesitaba él ser un bromista conmigo, no necesitaba ser buena onda, no necesitábamos compartir unos drinks al final, medio del show, qué sé yo, nada. O sea, él era educado. Y su mezcla, obviamente, ya está por demás decirla, Claro. digamos, ¿no? En lo profesional. De Leuco, o sea, de Eduardo, aprendí a llevar mis cosas. O sea, era increíble porque en ese momento, si muchos se acuerdan, en esa época, uno llegaba al lugar y quería que esté todo. O sea, uno iba con su cinta, tape,
para marcar los canales Claro. y el marcador. Hoy por hoy lo llaman gaffer también, ¿no? Exacto. Y los audífonos, salvo mucho. A veces ni audífonos. Sí, sí. Tú sabes, uno llegaba, soy la Claro. estrella, ¿no? Sí, sí, sí. Era más top que el artista que iba a sonorizar. Entonces, Leuco, llevaba sus cosas. Tenía unos compresores compactos de medio rack, así de medio espacio, digamos. Lo que para ahorita serían Sella 500 para nosotros, digamos, ¿no? Que recién está, más o menos se está poniendo de moda. Él tenía unos efectos Lexicon también de medio espacio y todo eso. Llevaba sus cables, tenía sus micrófonos de condensador para la batería, tenía unos micrófonos para las voces. Prácticamente solo te pedía cables así, pero y tú te dabas cuenta en su trabajo. O sea, como yo estaba de planta, la diferencia del grupo que vino la anterior semana, que trabajó con lo que teníamos en el lugar, a lo que sonaba con lo que él llegaba. Y prácticamente me acordaba o me ponía a pensar, él sonaba igual en diferente lugar. O sea, porque él ya tenía su sonido en su cabeza. Qué Y alucinante. tenía por eso sus micrófonos, sus compresores, sus efectos aparte y todo eso, ¿no? Llevaba sus cosas y eso aprendí de él. Y eso me sirvió para adelante, mucho más para adelante. Qué bonito. Y obviamente Willy Castillo, un gran profesional, que si bien de él aprendí que siempre uno tiene que llegar, hacer su trabajo y nada más. No tienes por qué ir más allá. O sea, ¿a qué me refiero? Hacerte amiguito de alguien para que después te quiera pasar una orden que no es, cosas así, digamos, ¿no? O sea, Claro. tu trabajo. Seriedad. Exacto, la seriedad. No puedes hacer menos ni más. Si haces en un momento determinado algo más y todo eso que aporte, bueno. Pero de él se aprendí eso y me encantaba cómo él llegaba y no tenía la clásica como todos ponían su música para probar sonido. Él agarraba y esta es la única, una de las pocas propagandas que así vamos a hacer. Pero él llegaba y solo pedía su Shure SM58, el micrófono clásico por ley, digamos, ¿no? Claro. Y él ya sabía cómo tenía que sonar su voz con ese micrófono en el sistema. Del Willy. Exacto. Y él agarraba un SM58, un Shure, y con eso nomás revisaba el sistema, detallitos. Y ya sabía que el sistema estaba bien por ese micrófono y su voz, digamos. Qué locura. Ajá, y prácticamente le aprendí eso. Hermano, yo admiro demasiado a Willy Castillo, viejo, porque su mezcla en esa época era de lo mejor, güey. O sea, tú escuchabas y era el Willy, hermano. No, hasta ahorita. Sí, hermano. Hasta ahorita. Sus toms, su caja, hermano, una batería muy prolija, unas violas eléctricas alucinantes, Arielito. Exactamente. Mucha admiración para Willycito, de verdad. No, sí, para los tres que mencioné No, yo, qué o sea, lindo. personalmente. Qué lindo, Arielito, qué lindo. Me alegra mucho escuchar esos tres nombres y de verdad estoy emocionado también de que hayan pasado también don Carlitos y Leuco por el programa, ¿sí? Arielito, ¿con qué proyecto musical diste tus primeros pasos? Nos has contado de la iglesia. Ajá. Es como que Exacto, un entorno género diferente. muy diferente al business show actual, ¿no? Sí. Tus primeros pasos, Arielito, en el business show. Ujú. Saliendo de la iglesia trabajé con una empresa pequeña de sonido, mediana en realidad, ni siquiera pequeña, y hacíamos shows más de rock. Con Marcelo Peláez, ¿no? Le debo mucho a él también. Marcelito. Exacto, él tenía una empresa de refuerzo sonoro. ¿Cómo se llamaba? Ahorita se me dio el nombre. Pero tenía Yo una también. Soundcraft, ¿no? Antes de Si la no estoy mal Soundcraft tenía con- una Behringer. Ay. Mucho más. Estoy hablando del 2005, 2007, Wow. capaz, por ahí. Ya. Y bueno, con él aprendí mucho. Estuve casi 3 meses entre llevar equipo, armar, estar de asistente, porque al principio él era el dueño del equipo y él era asistente, ¿no? Pero ya cuando vio que yo me soltaba, me dejaba a mí con el equipo y ahí los conocí también a Julio Salas, a Willy Castillo en su momento también, donde los asistí, digamos, ¿no? Y pasó ese tiempo y prácticamente Marcelo me dijo algo interesante. Ariel, ¿sabes qué? Ya no puedo enseñarte más. Como le dije hace un momento, se me hacía un poco fácil el sonido, entonces había cosas que yo aprendía rápido, hurgaba, sin que nadie me enseñe aquella vez, incluso yo probé el usar el subs por auxiliar, digamos. Y alguna vez le presenté a Julio Salas eso en su mezcla, digamos, ¿no? Los subs por auxiliar y todo eso. Y nadie me enseñó eso, por ejemplo. Y yo, por mi cuenta, pues, agarré y lo probé. Y entonces Marcelo se dio cuenta y me dijo eso, no, yo ya no te puedo enseñar nada más. Te recomiendo que busques otra empresa más grande o algo más para que aprendas mucho más. Wow. Yo le tengo... Sí, exacto. Qué humildad, güey. Yo igual por eso le tengo un enorme cariño a Marcelito y hasta ahorita cada que nos vemos es un reencuentro de, pucha, como si fuéramos hermanos, digamos, Qué de lindo. diferentes edades. No, Pero son mentira. hermanos. Sí, exacto.
Pero igual, o sea, de ahí, de ese lugar fue que me quedé en Business Whiskería como sonidista de planta. Entre esos dos lugares, obviamente, es donde conocí más ya a tratar a la gente, conocí más gente y todo eso. Y en medio de todo eso, un día que estuve viendo un armado de un equipo y justo un señor se sentó a mi lado y hablábamos del escenario y todo eso. Era lo interesante, hablábamos como si fuéramos dos extraños que solo estaban viendo el escenario armar. Era don Gonzalo Eguino. Wow. Exacto. Era don Gonzalo Eguino que después me dijo, yo soy el dueño de esto. Y me pidió mi número. Yeah. Y empecé a trabajar con PCM también en cosas chicas, ¿no? Porque obviamente no me conocía, nadie sabía si yo también justificaba el trabajo y todo, ¿no? Y empecé a trabajar, le debo también mucho a PCM, a don Gonzalo especialmente por la oportunidad. Pero en uno de esos eventos que tenía con PCM en Año Nuevo, fue donde empecé a trabajar con el primer grupo fijo, por así decirlo. Voltaje probó sonido, le gustó mi trabajo y me empezaron a llamar, exactamente. Cuando Voltaje estaba en el boom. Sí, exactamente, ahí es. Qué alucina. Ese fue mi primer proyecto prácticamente, donde era llegar, conocer diferentes empresas, porque antes era empresa, ya la conocía, ¿no? Era asistir a la gente. Y ahora en este momento era donde yo tenía que ir a diferentes lugares, conocer diferentes sistemas y hacer prácticamente el trabajo que ahora hacemos en adelante. Conocer diferentes lugares, esa es la palabra correcta. Batirnos con diferentes sistemas. ¿Cuánto tiempo has estado con Voltaje? No es mucho, o sea, fueron muchos shows, sí, pero no es mucho. O sea, prácticamente estuve con ellos 3-4 meses. Porque ahí fue donde después se separaron. Y yo terminé trabajando con los que se separaron, con Comando D. Claro. ¿Y te quedaste con Comando D? Con ellos también fue 2 meses. Entre una y otra cosa, el grupo que después me invitó a trabajar con ellos fue Plan B. Claro. En ese momento estaban en su auge igual, Plan B, y viajábamos todo el tiempo a Santa Cruz. Y bueno, no sé si aquí puedo responder esa pregunta, pero aquí es donde empieza realmente el verdadero reto. Y eso le quedo muy agradecido a Boris Albornoz y a todo el grupo de Plan B, todos en sí, o sea, Gigo, Denis, Paya, Pablo Murillo, Carlos en ese momento que conformaban la banda. Y también, si no estoy mal, Arielito, Alberto también estaba como staff. Beto, sí, no. Betito. Mi gran compañero de años, digamos, ¿no? O sea, le mandabas un abrazo grande a Betito, que sigue siempre el programa, ¿no? Estaba esperando harto a Arielito tercero. Sí. No, o sea, le tengo un gran cariño a Beto porque hemos pasado 3 años con él. Los dos éramos el único plantel de staff de Plan B. Justamente eso me iba con el reto. Aquí empieza el reto porque ellos exigían mucho. O sea, era un grupo top en ese momento. O sea, Plan B, hermano. Exactamente. De lo mejor en Bolivia. Exacto. Y todo el tiempo viajábamos a Santa Cruz y era donde más pisaban, digamos. Entonces, en Santa Cruz fue donde teníamos que conocer diferentes empresas, diferentes lugares y todo eso. Y ellos mismos exigían mucho. Entonces yo tenía que aprender a interpretar lo que ellos querían, a dar lo que ellos necesitaban, el peso que el grupo necesitaba, a hacerlo sonar en todo lugar, por más de que me pongan un equipo u otro, hacerlo sonar igual, digamos, ¿no ven? Y aquí venía la famosa frase que muchos conocen de Eduardo Leukovic, o sea, no que él diga, sino que lo conocían a él por eso. Y el Boris me dijo eso, o sea, Boris me dijo eso en su momento, el de Plan B, el dueño de Plan B. El Leuco, cuando yo me quejaba, el Leuco Ariel, hasta cajas de manzanas te puede hacer sonar. Yo me quedó eso así muy, muy pegado aquí, digamos, ¿no? Y dije, sí, tiene razón. Si llegamos a un lugar y aunque su música suena bien, por más de que el equipo X sea malo, bueno, medio, qué sé yo, si su música suena bien, la banda tiene que sonar bien igual. Porque la mezcla ya depende de mí. El resultado final está ahí, digamos, ¿no? Entonces llegábamos y ahí fue el reto, con Plan B. Y ahí fue donde empecé a poner en práctica lo que aprendí de don Carlos, que era ser amable, educado con todos, saludar siempre y pedir lo que necesitaba. Aprendí la eficiencia de Winly Castillo, donde no siempre voy a llegar a un lugar y voy a poner mi música y probar el sonido a pleno, digamos, ¿no? Porque a veces vamos a llegar sobre el show, o a veces es un restaurante donde ya tiene gente y no le gusta pues, escuchar tu música cuando pruebas. Peor ruidosa, que en ese tiempo recién estábamos empezando a saber de análisis de sistema. Correcto. Y puse en práctica lo que aprendí de Leuco, de tener tus cosas. Claro.
En ese momento, yo puedo decir que fui el primero en tener una Mackie digital compacta en Bolivia. Doy fe de eso. Exactamente. Esa consolita te debemos a ti, hermano, porque, hermano, todos te veíamos andando con el iPad y no sabes qué era, ¿no? En Cochabamba, ¿qué es ese iPad? Y vamos a la consola. No había la consola porque lo dejabas en el escenario. Exactamente. En ese momento yo me acuerdo que en el hotel, en uno de los viajes, yo miro mucho internet, y esto al final también lo vamos a hablar. No conocí en ese momento que era el NAMM Show, ¿no? En Estados Unidos. Y empecé a husmear y me enteré que había como una feria de audio y todo eso. Y pese a que era en inglés, yo no entendía, no sabía nada de inglés en ese momento, miré la presentación de la consola. Y yo miraba y decía, ¡ay, capit! Miércoles, o sea, y yo calculaba los canales y eran 16 canales. Y yo decía, bombo, caja, hi-hat, toms, 1 y 2, los overs, las congas, lo que usaba en plan B, bajo, guitarra, la secuencia, las 3 voces, justito en los 16 canales. Y para ese momento ya se habían comprado in-ears los chicos de plan B. Y teníamos, o sea, usábamos 4 salidas para los in-ears inalámbricos, una salida para el baterista, perdón, 3 salidas para los inalámbricos, una para el conguero, una para el baterista y una mandaba para el monitor de piso. 6 salidas. ¿Dónde estaba más? Bueno, en las 6 salidas que necesitaba para el plan B, entonces dije, esta consola se acomoda a plan B. Ese momento empecé a averiguar cómo la consigo. Y no, pues esa era la presentación nomás en el NAMM Show, a principios de año más o menos. Todo ese año estuve averiguando cuándo salía a la venta y apenas salió, justo tenía un amigo, Lalo Peña, gracias por eso, gracias, más bien. ¿Lalo Peña de dónde es? Lalo Peña es un baterista, músico, o sea, en realidad es todólogo, muy bueno, pero, o sea, no es todólogo cualquiera, no, cruceño, es de Santa Cruz, lo conocí en la iglesia, en la mansión, Centro Carismático Católico igual, él vive en Estados Unidos actualmente. Aquel momento fue cuando recién se fue. Yeah. Él me lo compró y me lo mandó con su familia y en Santa Cruz llegó, yo lo recogí, empezar a hacer las escenas, empezar a trabajar. Empezar a estudiarlo. Exacto. Hermano, ¿no? Uh-huh. Che. Y ahí fue, perdón. No es prácticamente la primera vez que yo ya empecé a trabajar con mis cosas. No, con mis cosas. Lo que aprendí de Leuco. Si algunos se acuerdan y me conocen un poco más antes, yo traía un rack para las análogas, como que eran consolas análogas, traía un rack de compresores. Claro. Me encantaban los compresores y empecé a trabajar y pese a que las primeras veces la pelé, o sea, claro, la fallé. Me compré compresores, tenía 3 compresores estéreo, entonces para 6 canales. Me hice mis cables inserts también. Claro. Entonces ya los tenía en los compresores. Yo viajaba con mi rack de compresores. Llegábamos a un lugar analógico, obviamente, y empezaba a poner, porque obviamente cuando recién estábamos en esa transición de lo digital a analógico, había lugares donde tenía consolas digitales y tenía compresores para algunos canales, entonces los usaba. Pero íbamos a otro lugar, teníamos analógico y ¿dónde estaban mis compresores? Ya perdió el gusto, mi mezcla, digamos. Entonces por eso me compré mis compresores y tenía un rack de compresores y viajábamos con eso, mis inserts, llegaba y ya estaban casi programados solo para para nivelar la ganancia, digamos, ¿no? De salir. Exacto. Entonces, y también me compré mi primer kit de micrófonos de batería, porque el baterista, o sea, señor Paulo Murillo, gran baterista, pucha, me encantaba cómo sonaba con los primeros micrófonos que me compré, hasta ahora los sigo teniendo, la serie PG de Shure, exacto. Pues muy bueno. Me encanta lo rústico que tiene, o sea, lo rústico que es en su sonido, si algunos me entienden el término. Y prácticamente entre los compresores y los micrófonos, la banda siempre sonaba igual. Y los vocalistas ya tenían sus inalámbricos que siempre sonaban iguales. Y listo, solo pedíamos un micrófono para el coro del guitarrista, para la guitarra, líneas y ya. Claro. Cajas directas, ¿no? Y entonces casi siempre la banda sonaba igual en todo lado. Qué rico. Ya cuando pasó lo de la consola digital, lo que te he contado, empezamos a adquirir más cosas propias. O sea, él tenía su micrófono propio, un Shure SM58 más que suficiente. 57 para el amplificador de guitarra, cajas directas. Entonces casi siempre era lo mismo. Yo tenía mi manguera de cables para extender porque siempre que me querían pasar... O sea, yo había traído mi consola, mi digital, ¿no? La Mackie pequeñita al lado de la consola que traían. Sus cables a veces no llegaban.
porque Claro. ahí estaba extendida la medusa. Entonces yo me hice una pequeña manguera de, ¿qué? 2 metros más o menos para poder llegar a mi consola. Ah, qué buena. Muy astuto. Pues, Exacto, tenía mi manguera de cables para la batería también, una manguerita de 5 o 6 metros, dependiendo, 7 metros era más o menos, para microfonear directo la batería con mis micrófonos, digamos. Ah, buenísimo. Entonces, ya más o menos ahí fue donde con Plan B planteamos ese tipo de llegar con nuestras cosas y sonar. Claro. Y ahí, prácticamente, Qué eso ya bonito. los que me conocen saben que siempre estuve viendo qué se necesitaba para el grupo con el que trabajaba y empezamos a innovar, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que cuando entraste a Plan B, Arielito, es donde realmente te has vuelto muy visible para todos los que estábamos comenzando con el refuerzo sonoro, ¿no? Mm. Y la mezcla que desarrollabas bien con analógico o digital, pucha, ya era un sello muy personal, ¿no, Ariel? Bueno, Arielito, y después de Plan B, en todo caso, ¿qué es lo que sigue? Uf. ¿Qué bandas vienen, hermano? Porque está muy Sí. interesante, hermano. Y no son grupos pequeños. Exacto. Ariel, no son... Mira, si Plan B era un reto, lo que viene adelante realmente fue más y creo que Plan B fue necesario para prepararme para esos retos. Después de Plan B, allá por el finales del 2013, Ya. a ver, aquí es una transición rara, ¿Por qué? porque, ¿De la cumbia al ah, o algo así? sí, dos transiciones raras, o sea, es que en ese momento ya fui salvando, ya salvé un show, perdón, le salvé algunos shows a Yalo Cuellar. Claro. Ha sido Que él me colaborando. conocía, en realidad, Yalo Cuellar me conocía desde que yo estuve con Marcelo Peláez, estamos hablando de mucho más ya, antes, ya. porque justo llevamos equipo con Marcelo a aquella vez a la casa de Zulma Yugar, en la Libertador, en Cochabamba, ¿no? Claro que sí. Una taberna, ¿no? Exactamente. Y no fue con ingeniero Yalo Cuellar. Entonces Marcelito les hizo sonido, pero en medio show se tuvo que ir y yo llegué para la segunda parte, digamos. Entonces ya ahí me conocía. Hicimos unos retoques, todo eso, ¿no? Y bueno, tenía un poco esa idea de mí. Obviamente vino Plan B, bla, bla, bla. Y a finales de Plan B, más o menos, Yalo me pidió también que le salvara con algunos shows. Incluso ya me ofreció trabajo en ese momento, pero yo le decía, ya trabajo 3 años con Plan B y hasta que o renuncie o me despidan, vamos a recién estar libres, digamos, ¿no? Claro. Mientras tanto, o sea, y eso él me decía, me gusta la fidelidad que tienes con el grupo, y yo respeto mucho eso, digamos, ¿no? Y obviamente ya entre una y otra cosa pasó que dejé Plan B. Dejamos por la puerta, gracias a Dios, siempre Qué rico, siempre qué charlando, hablando todas las cosas de frente y todo eso. Y empecé a trabajar con Yalo Cuellar. Él me llamó y me dijo, y ahora ya estás libre. Y entonces empezamos a trabajar y se vinieron otros 6 años de retos, digamos. Claro. Pero también con esa misma métrica o lógica Exacto. de encare, ¿no? Tus propias cosas, Exacto. cableados, cajas directas, lo esencial. Exactamente. Por así decirlo. Y él no tenía mucho énfasis de eso, tal vez. O sea, de que llevemos una propia consola y todo. Ya para este momento seguía con mi Mackie DL16 Ya. y apareció la Mackie DL32R. Oh, ya. No la veía todavía como que necesito, porque ya lo Cuellar en ese momento en algunos shows pequeños no se necesitaba. Pero aquí viene un gran reto. Con el Yalo, los shows no siempre son iguales. Había, como decir, shows pequeños, medianos y grandes. Entonces tenía diferentes armados. Para los shows pequeños tenía una batería más compacta, donde solo era el bombo legüero, unos toms y el bombo electrónico. Entonces, en otros shows tenía ya más completo. El baterista usaba los 4 toms y le ponían los 4, usaba 2 y le ponían 2. Había pero- más overs, había cosas. Entonces, yo no podía estar cambiando de escena cada vez y No. sacándole foto a mis ganancias porque de la Mackie sus ganancias son Claro, análogas. Claro. Entonces, lo que hice fue recién adquirir la DL32R y teníamos espacio de sobra. O sea, ya decía, si el bombo es electrónico, no va al 1, va al 25, porque los últimos 8 canales son en plug, ¿no? Claro, lindo. O sea, combo, plug canon, digamos. Entonces ya sabíamos dónde iba la cosa y viajaba con un rack directamente. Y ahí estaba la Mackie. Sí, lo único que no le gustaba al Yalo, o no es que no le gustaba, sino que él ya tenía otro gusto adquirido, es el efecto. Le gustaba mucho un reverb. Ah, ya. A ver, en Sí, sus pero- palabras, Ya. que era...
Así. Qué buena Era, definición, exacto, hermano. exacto, Un play. exacto. Era un reverb que sí tenía que ser un poquito largo, pero que sí tuviera ese brillito, ese Claro. ceseo, digamos, ¿no ve? Claro. Porque él ese efecto le gustaba harto en sus guitarras, o sea, le gustaba chácate, chácate, chacs, cuando paraba, chacs, Ay, eso. Su caja, en su voz que tenga ese expandido, digamos, ¿no ve? No tan largo, promedio. Y él se compró un Reve Yamaha, si no me equivoco, 900, PX 900, algo así. Puede No, ser no el recuerdo bien el modelo. SPX 990. Ese. Se compró y lo pusimos por un cable auxiliar nomás a la Maki y listo. Con eso la Maki ya estaba armada, teníamos un rack para la Maki más el efecto y ya estaba lista para viajar siempre. Qué bueno. Y aquí empiezan también los verdaderos retos porque aquí es donde uno tiene que abrirse la mente, abrirse, cambiar a veces de rutina, cambiar de lo que estás acostumbrado a sonar, porque me decía, como tú dices hace un momento, cambiar de la cumbia al folclore, Claro. o sea, folclore chaqueño. Encima, ¿no? Y aparte, que no es folclore chaqueño muy, muy del sur. O sea, y ya lo tenía, tiene un sello distintivo. Su sonido es mucho más, no sé si quiero usar la palabra fino, porque no quiero ofender a nadie, digamos, ¿no? Pero no es tan tradicional, digamos. Estilizado, tal vez. Estilizado, esa sería Podría la ser un palabra buen correcta. término, ¿no? Sí, Un poco ese sería el no es término un correcto. folclore muy nativo, así bien. Exacto. Es estilizado, sonidos frescos, ¿no? Exacto, y justamente todos los que conocen ya lo cual ya saben a qué me refiero. Entonces, aquí fue donde venían los retos. Por ejemplo, uno de ellos, el legüero. Él me decía, yo estoy acostumbrado, le pones un micrófono de bombo grande, o sea, de diafragma grande al legüero, al bombo legüero. Entonces tú ya automáticamente al subir el fader suena boom, 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 digamos, ¿no? O sea, pesado. Y él me decía, no me gusta esa cola. A mí me gusta que sí suene pesado, pero seco. Que suene el cuero también, que se entienda el cuero, o sea, es un legüero, no es un bombo de batería. Claro. Porque nosotros, y él me decía, usamos bombo de batería, pero aparte el legüero. Y no pueden sonar los dos iguales. O sea, no puede sonar boom, boom, boom también el legüero. Claro. Entonces ahí era el reto, aprender a combinar esas cosas. Y él me decía, usa mi Beta 52 porque él tenía un Beta 52. Oh, yeah. Entonces le gustaba el sonido de ese micrófono y teníamos que batirnos porque, sabe, el Beta 52 es bien pesado. Sí, sí, sí. Entonces, tener esa cola, por así decirlo, ese sustain del bombo, siempre iba a haber, porque es un Beta 52. Claro. Entonces teníamos que empezar a probar filtros, que compuertas, que no sé qué, y listo. Salió. Adquirimos el sonido que él tiene. El violín no puede sonar muy tradicional. Este violín es diferente, bla, bla, bla. Las guitarras, que mi guitarra es diferente a la guitarra de los que me acompañan. Ellos puntean, hacen cosas diferentes, la mía suena diferente, digamos, ¿no ve? Y empezamos a trabajar en todo eso, en todo lo que él necesitaba, en todo lo que él pedía y eso. Empecé a incorporar con ellos los in-ears, los retornos de in-ears, justamente porque ya venía trabajando con eso desde Plan B. Y en un momento por ahí, me olvidé mencionarlo, trabajé con Chila Hatton cuando recién estaban empezando. Oh, yeah, yeah, yeah. Entonces, como les Cuando hice estaban monitor... súper changuitos. Sí, exacto. Hacían colegios. Más o menos. Y por ahí como que ya empezaron a usar in-ears y también me fascina mucho el monitoreo en realidad y tenerlos cómodos a los músicos, ¿no? Y aparte de tener un escenario limpio es un plus, digamos. Completamente. Exacto. No todos lo entienden a Exacto. nivel músico, digo. Exacto. Que es maravilloso tener todo limpio, pero Claro. Y ahí fue donde empecé a trabajar con los músicos en usar in-ears. Entonces me compré también unos P1 de Behringer. No sí. queríamos auspiciar, Sí, pero sí, no, sí, puede ser. uno de los primeros modelos con batería, amplificadores de audífonos con cable, Buenazo, ¿no? buenazo. Me hice los cables igual. Como yo sabía, la formación siempre era casi la misma. De este lado viene tal, de este lado tal. Entonces me hice igual como mi manguera de cables de micrófono para batería, mi manguera de cables para in-ear. claro. Entonces ya uno aquí se dividía, el otro más allá, el otro allá, digamos. Bien pensado. Exactamente, entonces los chicos tenían sus bodies, les dije solamente cómprense audífonos. Claro. Y al principio yo me compré los audífonos, les presté y les gustó y se compraron ellos mismos. A veces hay que encajarle a uno Claro. mostrándole, educándolos, exacto. Educándolos, Exacto. Y sabes, como buenos bolivianos siempre queremos probar el producto antes. Verdad. Entonces empezamos a usar los in-ears, los chicos estaban más cómodos, el escenario empezaba a quedar más limpio y prácticamente llegamos a un punto donde el monitoreo solo era para el Yalo.
Ya. Él nunca se acostumbró, o sea, no al principio, creo que ahora actualmente usa INER, no estoy seguro, pero le gustaba mucho sentir al público. Entonces yo le entiendo por esa parte. Él le gustaba interactuar con la gente y por eso no usaba mucho INER. Pero prácticamente ya el escenario quedó para él. O sea, la mezcla de los sci-fis, de todo el monitoreo de Su piso, voz, solo su era para él. guitarra. Todo, no, a él le gustaba escuchar Ay, todo. ya. Todo por igual, obviamente más su A guitarra, más gusto su de él voz, en como todo todo. caso, Exacto, ¿no? sí. Pero ya era de él. O sea, ya ningún músico más me podía decir, subirme aquí el violín, aquí la guitarra y molestando su mezcla de él. Ya era todo de él. Claro. Entonces, prácticamente esa era la forma de trabajar con él. Años de fallas y, o sea, prueba-error, digamos, ¿no? Claro. Algunas cosas la pelamos, otras cosas las sacamos adelante y así trabajamos durante 6 años igual. Llegábamos, en la mayoría de los lugares armábamos y sonábamos. Claro. Así, Arielito, hoy por hoy, ¿con qué banda estás trabajando? como etiqueta negra. Etiqueta, ¿cuántos años? Ya? Ajá. Podría decirte que también ahora son 6 años, porque en realidad empecé a trabajar con ellos, igual como que a finales de año, cuando trabajaba los últimos años con Yalo Cuellar, en su momento trabajaba con ellos en mis ratos libres. Suena feo decirlo así, pero, Claro. pero cuando tenía tiempo y no era con el Yalo, trabajaba con ellos. Claro. Perdón que te corte, me olvidé. Te dije 2 transiciones importantes, sí, solo mira. mencioné una. ¿Y la segunda? La segunda fue justo cuando estaba empezando a trabajar con Yalo Cuellar, hacia principios del 2014, sí, 14 era. Un amigo me pidió que le reemplazara, y aquí la mayoría ya sabe un poco de esta historia, ¿Por que le qué? reemplazara haciendo sonido en un lugar que no me gustaba mucho ir a mí, Ya. pero era para un grupo de México, Guardianes del Amor. Arturo Rodríguez con su acordeón y todo Claro. eso, ¿no? O sea, amor se escribe con llanto y todo eso. Papá. ¿Quién no conoce? Paso, hermano. Exacto. Mexicano. Pero, exacto. Pero yo era tan racio al lugar que por más de que sea un grupo mexicano le decía, no. Eres gracias. Waldo, gracias a Waldo, prácticamente, Waldo Ríos, el dueño de Sonido Audiolum. Gracias a él. Un abrazo tengo- para el Waldito. Tengo este recorrido con los mexicanos, digamos, ¿no? Y yo le decía, no me gusta ir a ese lugar, no voy a decir también qué lugar. No me gusta su sonido, que todo esto, bla, bla, bla. Parece un gallinero también donde está la consola. Ya sabes a qué me Ya refiero. sé. Kilómetro. Exacto. Mejor no Ahí decirlo, nomás. mejor no decirlo. Pero a mí no me gustaba. Digamos. En aquella época tenía un sonido un poco dudoso. Claro. Y él me decía, pues Ariel, sálvame, que es que yo les he hecho sonido la otra vez con mi sonido, pero ahora tengo otro show y no voy a poder, ¿no ve? Bueno, le dije, ya se haga a quebradientes, como se dice. Fui, por más de que sea un grupo mexicano, Claro. digamos. Fui, les hice sonido. Al día siguiente teníamos en el Complejo Manaco también otro evento y después ellos se iban a Santa Cruz, donde ahí los asistió Huáscar Paiva, digamos, otra persona, sí, porque no venían con ingeniero. Y esto era chistoso, este era sábado, el lugar que les digo, domingo el complejo, se fueron a un show en la noche y Arturo me dijo, me gustó tu trabajo, Arturo el vocalista, ¿no? Entonces voy a pedir tu número a Mauricio para cualquier cosa. Ya, yo pensé para cualquier cosa cuando vuelvan a Bolivia, digamos, ¿no? Así como esa vez. Pasó lunes, martes, justo estaba en el trabajo de mi mamá ayudándole en su fotocopiadora. Ya. Y no hay mucha señal pues ahí de internet porque está un poquito escondido dentro de la universidad de su trabajo. Ya. Y mi teléfono suena. Y era una llamada de WhatsApp. Obviamente. No era WhatsApp. En ese momento no había llamadas de WhatsApp. Line, creo. Line, ¿no? No sé si te acuerdas. Bueno, era una llamada así de un número de afuera. Hola, Daniel, te habla Arturo, me dice, ¿no? Bueno, ya acabamos de llegar, ya estoy en casa porque él vive en Estados Unidos, en realidad. Ya. Mira, me ha gustado mucho tu trabajo. En mayo tenemos una gira por Argentina, me dice. Son 3 semanas. ¿Te animas así? Es llegar a Argentina, estar 3 semanas allá y todo. Son diferentes ciudades, bla, bla. Yo me quedé ¡Wow! así, voy a agarrar el teléfono y Claro. así estaba temblando, mi hermano. Obvio. Y yo solamente pude decirle sí. O sea, sí, nada más. Claro. Bueno, se va a poner, y faltando 2 meses, incluso 1 mes y medio era para esa gira que me hablaron. Bueno, se va a poner contigo en contacto la compañía con la que trabajamos, o sea, la agencia de manager, y para tus datos, coordinar y todo eso, ¿no? Pasar. Exacto. Toda la logística. Sí, toda la logística. Y bueno, días después me hablaron, ya me mandaron los pasajes para todo ese momento, y ya. Y yo recibí el correo, seguía sin creérmela. Y llegó el día que tenía que viajar, seguía sin creérmela. Hasta Ya. que estuve en el aeropuerto. Seguía sin... Ah, y aquí hay un detalle. Era en mayo.
si no me equivoco, 2 días antes de mi cumpleaños. Ya. Ese es un dato importante para más adelante. Ya. Y bueno, pasó, me subí al avión y cuando estuve recién, porque ese primer vuelo fue con ruta Paraguay, era en TAM Mercosur. Entonces, cuando estuve en Asunción, unas buenas horas de espera para ir recién a Buenos Aires, recién caí en cuenta. O sea, Claro. estoy viajando a otro país con un grupo de afuera, Claro. con los que ni nos hemos visto, o sea, nos hemos visto trabajando 2 veces Y claro. y nada más. Y voy a encontrarme con ellos llegando. Entonces llegué y obviamente a mí me recibieron primero y el manager de allá de Buenos Aires me recogió, me llevó al hotel y mis compañeros de trabajo, por así decir, el grupo, llegaba después. Ahí era mi primera vez donde estaba trabajando con una logística un poco más grande, porque Arturo no lo vi en esos días hasta el día del show, porque Arturo llegó aparte, él tiene familia, o sea, su esposa, su familia tienen en Buenos Aires, entonces ellos llegan a casa de familia. Y al día siguiente, recién en la mañana, o mi puerta suena así en un momento y cuando entra uno de mis compañeros de cuarto, digamos, ¿no? Y ya no lo conocía, solo mucho gusto, Quique, así, ya. Y al día siguiente en el desayuno recién bajamos y nos conocemos todos. Vamos al show y recién sabía quién era quién. Ah, es el bajista, es el guitarrista, así, ¿no ve? Claro. De cero. Pues. Exacto. Y aquí un detalle importante. El primer show fue un día sábado, si no me... No, viernes, donde empezamos con solo 2 o 3 shows. Solo 2 o 3 shows. Ya. Y él traía una consola Mackie DL1608. Él me dijo, viajamos con una consola, ¿la sabes manejar esta? Claro. Sí, la sé, la conozco. Porque Ya. era la que tenía. Claro. Y yo llevé mis micrófonos de batería. Entonces, igual sonábamos en Buenos Aires en todo lado con compañías que nos daban los cables, los pedestales y nada más. Y nosotros poníamos la consola donde estaba la escena y ahí fue donde aprendí otra vez, o me sirvió mucho el hecho de que yo ya sabía llegar, armar y sonar. Claro. Porque en Buenos Aires esa vez nos tocó los shows donde llegabas, sonabas 35, 40 minutos y tronabas al otro lado. Entonces ahí era agarrar, me pasaban los chicos, este es el bombo, esta es la tarola, acá está la voz de Arturo, este es el coro, es la guitarra, ¿sí, no? Entonces yo conectaba en los canales y sonamos. Claro. Sonamos. Y ese primer día, ¿por qué te digo que era clave? 5 shows en una noche. Claro. Era llegar, sonar y chao. Llegar, sonar y chao. Correcto. Y ahí Incluso hasta shows de 15, 20 minutos, hermano. 35 mínimo. Mínimo. 35, 40 minutos. Es que en Argentina están acostumbrados en muchos lugares así. Sí, es un clásico. Exacto. Entonces ahí fue donde aprendí prácticamente a hacer eso. Ya recién nos conocimos ya después del primer show con los del grupo, ya entre charla, ¿no? Árale, cabrón, ¿cómo te la jalas? Me dicen, ¿no? Así los chicos. No podría pensar que podríamos hacer los shows, porque para uno de ellos también era su primera vez en una gira así, donde llegaba, sonaba así, chao. El Claro. guitarrista era Joel, gran amigo, pues, si acaso. Qué bonito. Y Quique también, mi compañero de cuarto, que hasta la fecha sigue siendo un gran hermano, amigo conmigo, ha compartido habitación en diferentes giras y nos llevamos muy bien, el bajista, Enrique Cervantes, le mando un saludo también a él y a toda su hermosa familia. Igual, entre charla y charla ya íbamos soltándonos y obviamente Claro. después 3 semanas se venían de gira y todo eso. Bueno, pasa la gira. Arturo, muchas gracias. Con Arturo solo nos veíamos en los shows, porque como te digo, vivía aparte, no en el hotel, entonces no nos veíamos con él. Estrella también. Exacto. Pero todos son muy buenas personas, todos muy buenas personas. Oscar, el baterista, o sea, educadísimos. Las siguientes giras aumentaron tecladista. Ah, no, perdón, esa gira ya fueron con otro tecladista y en las siguientes cambiaron algunos músicos, etcétera, etcétera. Fui conociendo ya más gente. Y era chistoso porque era mi primera vez donde yo trabajaba con gente donde Quique era de Ciudad, lo que ahora se llama Ciudad de México, aquella vez se llamaba DF. Los demás músicos de Monterrey y Arturo vivía en Estados Unidos. Entonces todos nos llegábamos a encontrar solo en la ciudad donde íbamos a girar, Claro. nada más. Y de ahí empezaron buenos años después, eventualmente, donde viajaba con ellos solamente a giras sudamericanas, Argentina, Paraguay, cosas así, ¿no? Y al año viene otra oportunidad. Esa es la segunda transición, como te digo, empecé a trabajar con ellos. Y entonces en eso estaba trabajando con Yalo Cuellar y le pedía permiso para esas giras largas, digamos, ¿no? Y obviamente al año se viene otra cosa. Me habla en una de las giras que ya volvíamos también a tener con Guardianes, ya estuvimos en otra gira, volvimos a Buenos Aires, viajábamos por el norte de Argentina y todo eso.
Y ellos estábamos nosotros llegando o saliendo, no recuerdo bien, pero otro grupo estaba al contrario. O sea, si nosotros estábamos llegando, ellos estaban saliendo. Y no me acuerdo si o nosotros estábamos saliendo y llegando. Pero subimos al bus y Oscar, el baterista, me dice, te cuento que me los encontré. No voy a decir todavía el nombre del grupo. Me los encontré, sí, estábamos charlando. Les he pasado tu número. Creo que quieren ir a Bolivia al siguiente mes o los siguientes meses. Y te van a estar llamando porque creo que andan sufriendo de ingeniero, me dicen, ¿no? Porque están en una transición y no sé qué. Bueno, le dije. Wow, porque también me quedé sorprendido. Llega el momento y en Bolivia agarra a Mauricio Gómez, que era el manager que los traía a Bolivia justamente. Él agarra y me dice, Ariel, dice, Sergio me habló, ya saben por dónde va. Sergio me habló y dice que le hablaron de ti en Argentina. Entonces, ¿te animarías a trabajar con nosotros en este fin de semana? Tenemos en La Paz todo un fin de semana. Empezamos en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, La Paz. Bueno, le dije. Era el grupo Los Bibis. Claro, Otro grupazo, digamos, ¿no? Eminencias. Exacto. Ahora aquí viene el detalle importante de por qué la fecha de lo que te dije cerca de mi cumpleaños. Justo fue una fiesta en el campo ferial para paseños, residentes paseños, en el campo ferial de Cochabamba. Y era un jueves 21 de mayo, día antes a mi cumpleaños. Ya. Los conocí igual en el escenario ahí, directamente. Claro. Y al día siguiente viajábamos, nos veníamos para La Paz. Y cuando les pasé mi carnet, uno de ellos para registrarnos en el aeropuerto dice, Inge, hoy día es su cumpleaños, así porque era 22 de mayo. Y yo le dije, sí. Bueno, llegamos al hotel, todos los del grupo se enteraron y me cantaron el cumpleaños feliz. Hay una foto ahí en mis redes, en Facebook, estaba con ellos compartiendo y todo. O sea, desde ese momento ya el grupo me caía muy bien, o sea, eran muy buenas personas. Y hasta la fecha no cambia mi opinión, son las personas más sencillas que hay en el mundo, o sea, los mejores, o sea, y creo que tanto viajar con ellos y conocer a la gente que los quiere y los conoce en cada ciudad donde he viajado con ellos también, me doy cuenta que son unas personas que transmiten mucha amabilidad. Completamente. Hermano. Mucha empatía. Y aquí mismo en La Paz tienen varios amigos, digamos, ¿no? O sea, cuando llegan siempre los visitan y todo eso. Hace poco nomás estaban ellos por acá y me vi con Sandro. Con los demás no pude porque tuvieron mucho cansancio por horarios complejos. Claro. Entonces ahí fue donde también con Bibis trabajé en Bolivia y posteriormente unos meses después me llaman y viajamos igual con ellos a Argentina, 5 semanas, 4 semanas, etcétera, etcétera. Y la historia no acaba ahí. Posteriormente pasan como un año, medio año por ahí y Mauricio ya también en este caso. Mauricio Gómez, el manager que los traía, el que los traía a Bibis, a Guardianes a Bolivia. Ya también él fue el que le habló a otro grupo, que ahorita vamos a decir qué nombre es, y les dijo también, no, este muchacho ha trabajado con ellos y le va bien, entonces jala. Y bueno, ellos se agarraron y dijeron, De Juan. bueno, vamos a ver. Ya con esa voz tal vez puedan saber quién era. Dice, bueno, lo probaremos. Entonces nosotros llevamos 2 ingenieros, pero ahora escaseamos de 1. Entonces necesitamos monitorista. Y llegan y me dicen, no te animas como monitorista porque necesitan. Y teníamos 3 días de gira solamente. Ellos hacían un show por noche. Llegan, grupo BXS, Brindis por siempre. Wow. Qué hermoso. Entonces agarran y me toca solamente hacer monitores. Empezamos en Sucre, Potosí y Santa Cruz. Los 3 días. Gracias a Dios me fue bien. Y con el tiempo, igual a ellos les gustó mi trabajo. Me hablaron para igual viajar a Buenos Aires. Viajamos con ellos a Buenos Aires, tuvimos otros shows en La Paz, fuimos a Iquique, Arica, no me acuerdo de qué ciudades más, a Perú también. Qué buenísimo. No me acuerdo de qué ciudad de Perú. Igual con ellos viajamos bastante por Sudamérica, en otras ciudades. Y ahí me hice de un gran amigo, gran colega también, que le mando un increíble... O sea, un fuerte abrazo y todo, Gustavo, que es el ingeniero de sala de Brindis. Wow. Con Con él compartimos bastante. Ella en un momento donde nos cambiábamos, y yo me iba a sales, iba a monitores y todo eso, porque Brindis sí es un grupo un poco más exigente a nivel técnico, digamos, ¿no ven? Entonces, es como que todo el tiempo hay que estar atento, por lo menos yo como monitorista, todo el tiempo tenía que estar atento a Lupe, a baterista, a Juan o a otros de los músicos, ¿no? Todo el tiempo. Porque
Si se ubican, ahí aprendí un poco. Si se ubican en el concierto del famoso concierto de Luis Miguel, donde todo el tiempo está con las señas al monitorista, lo mismo me pasaba a mí. Yo estaba así con la consola, mirándolos. Claro. Porque, y hay señas que hay que interpretar y todo, ¿no? Y con ellos era un constante movimiento, constante aprendizaje. O sea, no voy a decir que era malo, simplemente me ayudó a crecer. Claro. Y a todo el tiempo están así. Entonces, con ellos. Y pasaron mucho tiempo, con ellos andaba girando y una banda más que vino ya a Soba, Ciudad de La Paz, igual me recomendó Mauricio y todo, con Los Fugitivos, ¿no? Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Alucinante. Entonces, exacto. Alucinante. Exacto. De algunos de los conciertos que se han transmitido en vivo están en YouTube. A veces en mi Facebook también he subido un pedazo, pero ahí están los shows con la mezcla en vivo, digamos, ¿no? Claro. Puedo compartir después en los comentarios algunos Claro links y que todo. sí. Por favor, Arielito. Y ahí está también con Fugitivos trabajando y no, pues igual la bandera muy buena onda, o sea, todos muy... los mexicanos tienen algo que Sí, son muy abiertos, muy... O sea, definitivamente. son increíbles, digamos, ¿no? Me recuerdo una anécdota cuando llegamos a La Paz, porque igual viajamos a Santa Cruz, volvimos a La Paz, llegamos al aeropuerto y los chicos, ¡ah! El teleférico, nos han dicho que es muy lindo, que no sé qué, ¿no ve? Y justo el chofer es pues muy Pipo, todos lo conocen acá, Claro, Pipo. pecados ustedes, todos lo conocen a Pipo, es muy buena persona, agarra y dice, estamos cerca de tal parada, Arielito, y si les llevas, porque yo conocía, si les llevas yo me voy con las cosas al hotel, porque les dejan cerca al hotel. Buenísimo, nos vamos y subimos, ¿no? Y toditos así como niños Claro. emocionados al teleférico. Subimos y no, pues los chicos como el teleférico del alto, el primer golpe que haces te bota adelante y después de Claro. bajada. Los chicos agarraron y se pararon, ¡guau! ¡Guau! Así estaban grabando, pues. Y escuchamos el aviso que decía, por favor, me permanezcan sentados. Los chicos eran como niños, pero pucha, muy buena onda. O sea, y llegamos y se fascinaron de la ciudad, del transporte público por aire y todo eso. Y la pasamos muy bien. Igual, uno de ellos, el tecladista, es súper fan de los 49ers de San Francisco. Y obviamente, fútbol americano, sí. Súper fan, digamos, ¿no? Y yo le dije que algún día vamos a ver un partido juntos, allá especialmente cuando jueguen los Broncos de Denver contra los Niners, así que eso estamos esperando. Qué bonito. Y bueno, así fui conociendo, trabajando con bandas de afuera, con ellos y fui formando creo que una gran amistad. Completamente. Todo eso pasó durante los 6 años también que trabajaba con Yalo Cuellar, más bien gracias a Dios se fue alternando, fue dando todo esto, ¿no? Y ahí fue donde recién llegamos a la etapa actual con Etiqueta Negra, donde actualmente ya trabajo poco con ellos porque tienen sus ingenieros y ya algunos vienen poco también a Bolivia, digamos. Guardianes ya no estaban viniendo mucho. Claro. A veces estoy en contacto también con ellos, pero creo que también ellos ya trabajan con ingenieros fijos desde allá de México. Claro. Y no es justo que lleguen acá y porque yo ya estoy acá no tenga trabajo su ingeniero, o sea, es su ingeniero de planta. Es parte también de esa cultura familiar que ellos tienen, ¿no? Entonces, se respeta. Arielito, me encanta mucho que te emociones contándonos, porque estás reviviendo una etapa muy bonita de tu carrera, hermano, y creo que lo hemos envidiado a la buena, muchos de nosotros, hermano. Qué afortunado, mi querido Arielito. Gracias. Hablemos un poquito de Etiqueta Negra. ¿Ya? Sí, claro que sí. Te vi este fin de semana trabajando con ellos, hermano, ¿y cuánto tiempo estás formando parte de Etiqueta Negra? Banda cochabambina, por si acaso. Bueno, a los chicos yo los conocía desde más antes, incluso desde Plan B. Eventualmente un show les he salvado 2, así, ¿no? Jovencitos los chicos, obviamente, tampoco soy el gran muchacho, digamos, ¿no? Pero ya en la etapa de Yalo Cuellar, igual eventualmente los iba salvando en algunos shows. Más o menos los últimos 2 años de finalizar la etapa con Yalo, empecé a trabajar con ellos. Pero el problema era que yo tenía shows con Yalo y les decía solo cuando tenga tiempo. O sea, suena un poco feo, pero les decía, discúlpenme, es lo más que puedo ofrecerles en este momento, digamos, ¿no? Y estaban de acuerdo, les gustaba. Entonces empezamos a trabajar y obviamente me decían, oye Ariel, tenemos seniors, los podemos usar así. Y yo, claro, tráiganlos. Es que nunca los usábamos, me dice, los hemos comprado, pero están ahí botados. Bueno. Nos trajeron, empezábamos a usar, llevábamos eso a los shows. Y después me decían, tenemos también una consola. Ah, tráiganlo. Para ese momento,
era como que empezamos la clásica. Llegabas a un lugar, probabas sonido y tenías que dejar todo listo para la noche, ¿no? Y Etiqueta Negra era una orquesta donde tiene hasta ahorita, siempre ha tenido eventos privados, bodas y todo eso, una orquesta, y pasada la 2 de la mañana tiene discotecas. A veces tenían 3 shows por noche, 2 shows, así, ¿no ve? Y en ese momento se probaba sonido, pues, o sea, ibas a un lugar, probabas sonido, lo dejabas todo listo y te ibas a otro lugar a probar sonido. Claro. Tenías que dejar todo listo y siempre dejabas todo, hasta la última prueba era donde ibas a empezar para que se quede todo ahí, ¿no ve? Incluso había este movimiento de alquilar bastante batería para que se quede en un solo lugar y tú no estés moviendo tu batería y todo eso. Entonces empezamos a trabajar así y era un poco agotador por los chicos en fin de semana porque imagínate, terminaban un show viernes, digamos, una jornada a las 3 4 de la mañana y tenías que ir a probar sonido 9 de la mañana a la discoteca y después de eso la prueba a las 11 de la mañana en el salón donde iba a ser la boda. Y a veces las empresas se retrasaban de sonido, habían fallas, que Es no sé qué, complicado, sí. hermano. O Y, sea, y los te- y estás se cansando quedaban, a los y se chicos. quedaban los chicos hasta las 2 de la tarde probando sonido y tenían que volar a sus casas y a las 4 volver al primer evento, digamos, y otra vez a la jornada hasta las 2 3 Qué de la complicado. mañana. Ahí fue donde empezamos a trabajar de una forma que yo les decía, ¿saben qué? Ya no vengan a probar los músicos, yo voy ahí con los staffs. Entonces solamente con los staffs íbamos los instrumentos, revisaba los micrófonos, como ya tenía la escena aquí en mi cabeza, revisaba, ya tenían sus micrófonos inalámbricos, con eso los revisaba todo y listo. Así, entonces con la empresa con la que trabajábamos seguido, con cualquiera que fuera, yo tenía una escena básica. Si no la tenía en pendrive, la tenía aquí. Y hasta ahorita la tengo aquí, me la puedes borrar toda la escena y la puedo hacer de cero en una analógica, en una digital, en cualquier marca, o sea, aquí la tengo. Qué bueno. Y la tenía, la hacíamos, probábamos y listo. Entonces hasta nos llevaba menos tiempo a nosotros, ¿no? De no probar temas enteros y todo eso. Claro. En la noche llegaban, sonaban y todo eso. Fue donde me dijeron, "Oye, y tenemos nuestra consola, porque íbamos con un rack de micrófonos y los INIES ya. Entonces yo decía, tráiganla. Y era una X32 con una expansión. Y empecé a configurarla y todo eso, y cambiamos de racks, pusimos otro rack, tenían sus micrófonos también, y me dijo, no, tenemos los micrófonos ahí. Entonces empezamos a usar INIES, empezamos a usar nuestra propia consola, y cuando yo me acuerdo, vi una necesidad importante en el escenario, que toda orquesta necesita, ¿Cuál, Ariel? la comunicación. Ya. Todo era... Pura seña. Exacto, y cuando alguien no entendía la señal, el famoso... la famosa tratada, digamos, ¿no? Claro. Entonces ya para ese momento, como la mayoría usaban in-ears, no todos, entonces le dije al tecladista, te pondré un micrófono al lado, porque era hace coros igual. Ya. Te pongo un micrófono al lado para que les hables internamente a los audífonos, le dije, y les des las indicaciones, así no estás gritando ni haciendo señas en pleno show, digamos. Empezó a usarlo y obviamente los que no traían audífonos siempre se iban al lado de alguien que tenía para... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿No? ¿Qué viene? Claro. Hasta que todos empezaron a usar in-ears. Entonces ya tenía un escenario más limpio, todos tenían in-ears, algunos con cable, otros inalámbrico, y ya se empezaron a acostumbrar al Q, y me acuerdo, le llamamos obviamente Q, ¿no? Ya. O interno, como quieran llamarle, tollback, etcétera, etcétera. Y al principio era como que, bueno, si hay un micrófono, ármenlo, si no, ni modo, me quedo solo con el decor. Después de un tiempo se fue volviendo una necesidad. Ya era sí o sí lo quiero el Q, le gustó. Entonces hasta la fecha seguimos manejando eso. Obviamente no voy a decir si fui el primero en usarlo, si no, no sé, no sé ya esa parte. Ya entre banda y banda ya no sé quién habrá empezado a usar ese método, digamos, ¿no? Claro. Obviamente a nivel internacional no, porque hay videos de Michael Jackson que demuestran lo contrario. Hay muchos artistas que han usado eso desde mucho más antes. Creo que desde que existe in-ears, ¿no? Claro. Entonces empezamos a trabajar así. Teníamos la consola, teníamos los inalámbricos, teníamos los in-ears, teníamos el Q, teníamos prácticamente ya los micrófonos de cada instrumento, ya no teníamos que pedir cosas, pedestales, cambiamos por clamps y listo. Entonces empezamos a separar los racks porque ya teníamos más inalámbricos, un rack de in-ears, un rack de micrófonos y otro la consola. Entonces los 3 racks, un bolso de cables para lo que se necesitaba. Bueno, en realidad todos los cables, teníamos mangueras de cables, eso es bien importante. Teníamos nuestras mangueras de cables ya. Y a todo lado íbamos así. Entonces empezamos ya un momento a decir, creo que ya no es necesario ir con el staff a probar sonido y dejar armado. Claro. Y ya hasta nos acostumbramos a ir directo al show.
Y hasta ese punto los chicos ya estaban felices porque, como te digo, les quité ese cansancio de estar en la mañana yendo, madrugando y todo eso, ¿no? Incluso los tenía ya más lúcidos, pues, en el show. Claro, y eso es más importante. entregados, Y más eso es entregados. importante porque los chicos se Demasiado. desenvuelven, son cómodos. Demasiado vital. Exacto, y ese es uno de mis fundamentos en el escenario. ¿Por qué me gusta más el monitoreo a veces? Porque lo esencial de un show creo que es tenerlo al músico feliz para que él pueda transmitir esa felicidad al público. ¿No ve? Buen Por más de que haya ingeniero de sala o yo mismo sea el ingeniero de sala, qué sé yo, pero es bien importante tener al músico feliz. Tampoco llevarle su cafecito, su mate, su agua al lado, digamos, ¿no? Pero tenerlo feliz en lo técnico. Claro. Y así. Y después de eso viene pues lo que todos ya conocen y todos están preguntando y dicen lo novedoso, y dicen wow. Y creo que ha generado en tu grupo un poco de polémica y charla por aquí, por allá, ¿no? Algo así. Y me han llegado rumores. No estoy en el grupo, pero me han llegado rumores. Son lo que incorporé el sistema de cableado por red. Qué impresionante. Ajá. Sería. Eso lo conocí, no voy a decir que yo lo he descubierto. Lo conocí justamente con una de las últimas giras que tuve con Vivis y su sistema lo habían cambiado a eso. Entonces no me dejaron revisarlo. Obviamente su staff, cuidando sus cosas, no me dejó revisar, desarmar ni nada. Pero solamente yo veía cómo se conectaba y cómo se usaba. Entonces yo agarré y empecé otra vez, como lo que les dije hace rato, empecé a hurgar, a husmear. ¿Por qué? ¿Cómo? No había mucha información. Empecé a buscar. Cuando me enteré cómo funcionaba más o menos, empecé a probar. Vino la pandemia, lo dejé de lado y después volvimos a los shows y empecé otra vez a hurgar. Y le dije, oye, Wilber, al dueño de etiqueta, ¿qué tal si probamos? Y aquí viene lo importante. Y él me decía, no, como te digo, si no lo pruebas, no sabes si usarlo o no. Entonces le dije, ¿sabes qué? Haremos una cosa. Yo voy a comprar todo. Lo usamos un tiempo, lo armamos todo. Si te gusta, se queda para el grupo y me lo pagas. Si no, me lo recojo y tranquilo, aquí no pasó nada, ¿no ve? Entonces agarré y el primer día lo diseñé todo, o sea, lo conecté en la misma consola ya así armado todo. Y el primer día yo estaba nervioso. O sea, porque Claro. hice las pruebas en mi casa, sonaba todo bien, pero en un momento de show, de conectar, desconectar, de que la gente pase por encima del Claro. cable, todo me tenía nervioso. Porque no era tampoco el mismo sistema que vi con Vivis, porque de ellos en otro país tenían los instrumentos y yo no tenía aquí lo que ellos tenían y con lo que había lo incorporé. Entonces el primer día llevamos los cables, como siempre, con los cables de red nuevos, digamos, por si falla algo para cambiar ese rato la cosa, ¿no? Claro. Y no, probé, todos contentos y se sorprendían, pues porque antes veía una manguera de cables a las congas, una manguera de cables a los timbales, una manguera a la batería, una manguera al teclado y ahora ya solo veía un cable para cada sector. O sea, al conguero le llegaba un cable de red y listo. No le llegaban 4 como antes, que eran para las 2 congas, los bongos Claro. y el swinier. Al timbal lo mismo, a la batería le llegaban 2 por la cantidad de canales, pero en vez de lo que llegaban 7 para el línea y la batería y todo, ¿no? Y así. De esa manera se fueron quedando. Y aquí un detalle bien importante de por qué me sirvió más. La practicidad, ¿en qué sentido? Conectar rápido, ya, lo saben. Un cable, perfecto. De 17 cables, reduje a 5. Entonces, otro detalle de la practicidad, el tamaño. La comodidad. Por ejemplo, en una discoteca, me pasó cuando teníamos los anteriores cables, yo ya tenía mi manguera de cables de 5 metros para los timbales. Entonces, sí o sí, el timbal tenía que venir del lado cercano a la consola. Los cables más largos eran para las congas, de 10 metros. Entonces, la conga sí o sí tenía que estar lejos de la consola. No podíamos armarnos cerca. Claro. Y así. Pero con el cable de red, como puedo usar cualquiera, tengo 2 de 5, 2 de 10 y el de 8 para la batería. Entonces, si la conga está cerca de mí hoy día, puedo usar el de 5. Si la conga mañana le toca estar lejos de mí, puedo usar el de 10. Qué buenísimo. Esa era una limitante con la manguera porque era como que mi manguera de la conga ya tiene esta estructura y es de 10, sí o sí tienes que estar lejos, digamos, ¿no? La Claro. conga no se podía acercar a la consola. Claro. Y había lugares donde no se podía por el tamaño de los timbales y todo, no podía estar cerca de la consola, tenía que estar lejos. Claro. Entonces, ese detalle también se corrigió con los cables de red. Y ya llevamos un año trabajando con eso y hasta ahorita estamos felices. Ya no lo queremos. Más bien lo voy a mejorar.
Claro. Se vienen novedades en el TikTok, por si acaso. Cuando cambiemos el sistema, voy a mostrar el nuevo sistema que ya está aquí. Qué Solo buenísimo. falta ponerlo en marcha y va a mejorar a lo que ya han visto en el video de TikTok que subí. Va a mejorar todavía ese. Qué bonito, Arielito. Esos aportes definitivamente es invaluable, pues, Arielito. Aquí nosotros vimos también esa técnica con Estudio 54, justamente con la empresa que hemos trabajado. Pero yo juraba que la cajita hacía una transformación analógica digital, Ariel. Ya. ¿Sí? Eso es lo que creíamos. Porque, pucha, que el audio viaje por cable de red es que está convirtiendo a datos, digamos, ¿no? Entonces, una pequeña interfacita. Y ese día era eso, ¿no? Que no hay ninguna interfase, es analógico. Lo que está viajando es analógico. Exacto. ¡Pum! ¡Qué alucinante! Ujú. Felicidades, Arielito, de verdad. Gracias. Hermano querido, vámonos porque hemos hablado 70 minutos aproximadamente. es de bastante. esta parte biográfica que también lo has ido combinando perfectamente con lo operativo técnico, Arielito, ¿sí? Pero vamos a hacer como que una dinámica pregunta-respuesta, Arielito. Ya. Para no hacerlo más extenso la entrevista, ¿sí? ¿Qué equipamiento es el que usas actualmente? Ya lo has ido definiendo. Ujú. La manera personal, Sí. creo que lo más esencial ahorita es el router, el iPad, unos buenos audífonos Ya. y la novedad. Voy a tapar la marca porque no estamos haciendo Ya. publicidad, ¿no? Ya. Entonces, Ese equipazo. exacto, un analizador de radiofrecuencia portátil. Ah, qué bueno. Porque hoy en día, como te dije, con Etiqueta Negra trabajamos con hartos in-ears, hartos inalámbricos. La radiointerferencia ya no es una novedad, o sea, está a la orden del día Sí. en muchos shows. Entonces, uno de los últimos equipos que adquirí es mi nuevo juguete y es esencial, es justamente este analizador de radiofrecuencia. Qué Lo tenía buenísimo. escondido hasta de vos, hasta Oye, ahorita. buenísimo. Y Ariel, ¿cuánto cuesta? Ah, esos detalles en los comentarios. Que deje la gente, que deje ahí en los comentarios. Exactamente. Buenísimo. Sí. Es un escáner entonces. Exacto, es un escáner portátil de radiofrecuencia. Hay en otras marcas, obviamente, ¿no? Este es el que me está sirviendo bastante bien a mí. Lo conocí, yo tenía en mente otra marca. No lo pude encontrar en mi viaje a México hace unos meses, no lo pude encontrar. Busqué por eBay, busqué en todo lado, en Argentina también con algunos amigos, no encontraba esa marca. Y esta la conocí gracias a un amigo de Perú, Jonas. Me lo mostró, me gustó y dije, no lo quiero. Entonces vi cuál me convenía más, cuál encontraba primero. Claro. Lo encontré en internet y gracias a Will Castillo, que me ayudó a traerlo de Estados Unidos, ya lo tengo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Exactamente. Vital esas herramientas entonces. Exacto. El iPad, el router, hoy en día ya no puedes estar en ningún lugar sin un router, sin un iPad. Y ahora este analizador de frecuencias. Maravilloso. Tengo que agregar eso a mi lista. Ariel, de verdad. Exacto. ¿Cómo encaras el show, Ariel? Lo técnico, ¿no? Lo que Claro. decía, prepararme antes del show. Antes de todo show, serenidad. Seriedad, obviamente. Estar seguro de que en lo técnico todas tus cosas están en su punto. Tener tus respaldos para cualquier cosa. Tus cables. Un respaldo siempre, nunca está de más. Puede ser que nunca lo necesites, pero es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Claro. Lo más importante, tratas de tener la empatía profesional con el grupo. Completamente. No te digo que agarres y antes del show les hagas chistes, les No. trates como a niños y los tengas como que sube al escenario su majestad, digamos, Claro. ¿no ve? Pero tampoco crear una mala onda antes del show, digamos. Es algo que no se puede evitar a veces por circunstancias que hay antes del show. No digo que tengamos rencillas con ellos, sino que puede pasar que justo uno no ayuda y, oye, ya pues ayuda, todos estamos ayudando, llevando las cosas, ¿no? Porque hay que caminar 2 cuadras donde está el bus Claro. hasta el escenario. Por cosas así, digamos, ¿no ve? Pero tratar siempre de tenerlos a los músicos, como buenos psicólogos que somos a veces indirectamente, en su punto. Y preparar todo lo técnico antes, o sea, llegar, preguntar las cosas necesarias, ¿Cuánto? tener tu rider técnico actualizado. Oh, ya. Un punto muy importante, nunca lo tengas desactualizado. Has aumentado un micrófono, has cambiado de posición a tal músico, muévelo en tu rider para que la gente que le haya llegado sepa qué vas a hacer, sepa qué tienes, sepa qué necesitas. Excelente detalle. Ujú. Arielito, ¿cuánto tiempo demoras? ¿Has hecho un cálculo? Aprox. Con Etiqueta Negra. Has agilizado harto. No, estamos hablando de la actualidad, del fin de pasado. Claro, sí, Has sí, hecho sí. 3 shows el sábado. Ah,
¿Cuánto demora el cableado y el encare? Menos que usted en recoger las cosas, la verdad. Puede No, ser, puede ser. No, Un promedio 10 de 15, minutos. 10 y 15, digamos. 12, exagerando. ¿No? Ya. O sea, si el escenario está vacío y no tenemos que esperar que alguien retire las cosas para poner nuestras cosas ahí, 10. Te voy a dar un pequeño chisme. O sea, una vez lo hice en 4. ¿Pero por qué? Porque yo me subo al escenario antes y en un rincón ya me estoy armando los racks. Los Claro. cables los tengo listos. Entonces, las cajitas también que convierten lo del el Claro. RJ45 a los cables, ya están en los instrumentos, los micrófonos ya están. Entonces, solamente es, Jalar se y- baja el grupo, se suben, tic, el cable, tic, y listo. Suena afuera, suena, me llega, vámonos. Nos pasó eso en un show en Sipe Sipe. Yo ya me había armado antes, estaba en un rincón del escenario, tenía todo listo. Y otro grupo que estaba entrando, no voy a decir cuál. Ya. Otro grupo que ocupaba incluso menos canales, creo que hasta 8 nomás, porque Ya. era casi todo electrónico, una guitarrita, una CPDs y todo eso. Pensaban que por ser poquitos canales iban a subirse, enchufarse y sonar antes que nosotros. Yo ya me hice pasar 2 canales para el LR afuera. Subieron los instrumentos, ya tenían todos sus INIES armados. Subimos, chin, nos conectamos, me llega, habilítame afuera, vámonos, sonamos. Qué buenísimo. Y el otro grupo me dio pena porque se quedaron así. No que nosotros íbamos a armarnos rápido, porque nosotros somos como 17 personas en el escenario. O sea, uso 26 canales, digamos, y todo, sí. Harto equipamiento en el escenario. Y así, ya estábamos listos. Cuando acoplamos, Ariel, ¿cuál es la solución? Inmediata tuya. Mira que te iba a preguntar, esa pregunta se refería a cuando acoplamos entre personas, o sea, cuando engranamos, o cuando hay un feedback, te iba a preguntar. Sí, sí. Cuando Bueno, hay un feedback. Cuando hay un es bien conocido que los ingenieros de refuerzo tenemos que ser personas de nervios de acero. No podemos estar, ¡es una copia! ¿Qué hago? Claro. ¿No ve? Ponerte a llorar como ese meme de la niña, está acoplando, digamos, ¿no ve? O sea, no, es un acople ese rato. Método sustractivo, creo que muchos ya conocemos, ¿no ve? Ir viendo cuál es o sea, ir descartando lo que no puede ser el problema. O sea, si empieza a acoplar, no vas a agarrar el canal del teclado y bajarle la ganancia. O sea, el teclado porque va a acoplar. Canales de línea, digamos, ¿no? Entonces tú sabes, conoces tu mezcla. La tienes aquí. Sabes qué canales tienen filtros. Si hay un acople, o sea, de un grave, no vas a buscar en el canal del hi-hat, porque ya sabes que tu filtro en el hi-hat está ahí, ¿no ve? Entonces empiezas a destruir cosas que ya sabes que no puede estar ocasionando esto. Ponerte sereno, no agarrar y la clásica, el máster, abajo el máster, ¿no? Porque a veces está el feedback desde el monitoreo, ni siquiera del máster, estás perjudicando al máster por culpa de tu feedback de monitoreo. Claro. Prevenir. Creo que lo mejor es prevenir. Yo, por ejemplo, por eso te digo que esto aprendí mucho de Will Castillo, de revisar el sistema con un SM58. Al final el micrófono es el principal dominante en el escenario, especialmente el cantante o los cantantes. Entonces, si tú agarras y con el micrófono revisas el sistema que está sonando como tiene que sonar un SM58, o bueno, perdón, como tiene que sonar mi voz pasada por un SM58, por más de que mi voz sea así chistosa como la escuchan, o la de otra persona como un Julio Salas es más gruesa, entonces tú ya sabes cómo es tu voz en un SM58 o un Beta 58 o el micrófono de tu preferencia, ¿no? Entonces, de Willy justamente aprendías a revisar el sistema, monitores, PA, qué sé yo, con el SM58, o con el micrófono al que yo me he acostumbrado. Entonces, revisar antes, para no acoplar justamente. Revisar antes a un nivel óptimo para que ya sepas cómo está sonando. Claro. Tratar de revisar, pero si aún así igual tienes feedbacks, ya por lo menos estás consciente de tu mezcla y sabes qué canales o qué instrumentos no te pueden generar ese feedback y ya no tienes que ni verlos por si acaso, ¿no? O sea, Claro. revisar los que... Preocuparte por lo que... Exacto, preocuparte por el que puede ser que está ocasionando eso. Pero no ponerte nervioso ese rato, no asustarte, no estar como el meme, como la niña con sus trenzas. Che, Arielita, ¿hay en tu memoria algún concierto que fue muy, muy, pero muy malo? Ese que ha salido No. llorando. No, porque yo sé que en todos los conciertos he dado lo mejor de mí hasta donde dan mis capacidades. Y si en su momento mis capacidades no han sido suficientes, pues he mejorado. Pero sí hay un show donde me arrepiento totalmente de cómo salió.
por los músicos y por el público. Bueno, el público tal vez ni se dio cuenta, Ya. pero sí los músicos y todo eso, pero fue por mi culpa. Y estoy muy consciente de que ese fue un error grande de mí y nunca más he tratado de volver a cometerlo. Retraso, impuntualidad. Una vez a un grupo le pedí que cambiaran el horario, se cambió. Ya no, pues estaba festejando cumpleaños de unos amigos. Voy a llegar sin estar consciente de que estaba lejos, no había taxis y no sé qué. Y al final me retrasé de lo que era la prueba, creo que a las 8 de la noche terminé llegando a 9:30 y el lugar ya Uy, tenía uy, público. uy. Sí, Uy, uy, uy. fue mucha responsabilidad de mi parte. El grupo estaba molesto, no probamos sonido y el cantante, que era el mismo sonidista, muy buena persona, obviamente no voy a decir nombres, Ya. pero se enojó conmigo, me llamó la atención, no podía probar sonido porque ya había gente, como él quería. Se enojó conmigo y creo que en su molestia incluso agarró y golpeó la pared que estaba al lado mío. Yo creo que si Claro. podía me daba un golpe a mí. Wow. Y bueno, ahora somos buenos amigos, o sea, es un Claro, error es que un se cometió, sí, un momento de furia. calentura también, ¿no? Pero yo estaba consciente que era mi culpa. Y yo estaba consciente que la incomodidad que se veía en el escenario de los chicos tocando inconformes, enojados, porque ya después vino el show, no, o sea, fue mi culpa. Mi culpa. Eso sí, o sea, no es que escapó de mis manos y me voy a justificar, ¿no ve? Como, discúlpame que sea muy directo en esto, muchos agarran y dicen, no, es que el sonido, no, es que esto, que lo otro. Nadie nunca dice fue mi error, ¿no ve? Y ese día sí fue mi error. Fue mi culpa. Y más bien Mauricio Vargas, un amigo también sonidista, ese día fue entre la gente a consumir y como que salvó el show porque le dijeron, ¿me puedes ayudar con el sonido? Así, molesto, ¿no ve? Entonces él agarró y se sentó al lado mío y empezó a arreglar la mezcla porque como no pudieron probar bien sonido, como ellos estaban acostumbrados, se sentía esa incomodidad. Ya por lo menos al verlo a él en la segunda parte del show, ya estaba más tranquilo, el show se llevó un poquito mejor, más de acorde, digamos, ¿no? Claro. Pero también los músicos son tan profesionales que lo hicieron bien, pero yo ya sentía esa vibra negativa, por así Claro, decirlo. sí, se siente. Exacto. Hasta Y con es una de las miradas, cosas de ¿no? las que siempre me voy a arrepentir, haber sido impuntual, haber sido irresponsable. Buenísimo, Ariel. Eso es, indirectamente, Ariel, eso es una cátedra para todos, hermano. Ujú. Verídico. Exacto. Arielito, cuando alguien opina sobre tu mezcla, ¿cómo lo tanteas? ¿Cómo lo tomas? Ujú. Bien, antes era como que me importaba mucho, pero aquí también depende, y les voy a recomendar esto a cada quien, de cuánto tú quieres escuchar. Nunca va a faltar, y dejen de hacer eso, sinceramente. Yo lo he hecho y era desagradable. ¿Cómo estaba? Ay, Claro. no, o sea, tú mismo te estás vendiendo. ¿Cómo estaba? ¿Te ha gustado? Y no sé qué. Y todo el resto del viaje en el bus. Ay, sí, es que he hecho en el bombo esto, es que he hecho esto en acá. Es que, ay, vos hablando de... No, ya fue. ¿Realmente quieres escuchar así? O sea, no preguntes si no quieres saber la respuesta. Así de simple. ¿No, Claro. Y yo aprendí eso. Prácticamente hacía mi trabajo. Y si me seguían contratando era porque mi trabajo les gustaba. Punto. Claro. No necesito saber nada más. Así de simple. Entonces... Si viene otra gente a criticar mi mezcla, prácticamente es como decirle gracias. Lo voy a saber tomar o no, ya depende de quién venga y analizando el contexto. Porque puede ser, como te dije hace un momento, yo con el ya lo aprendí a que el bombo legüero no tiene que sonar de una forma y tiene que sonar de otra forma. Si alguien viene, digamos, y me dice, oye, tu legüero está muy opaco, tiene que tener más bomb, no sé qué, ¿no ve? Que está Gracias. feo. Y yo, gracias, listo. Sí, No me importa porque al final yo sé que ese bombo es el que le gusta al artista que me ha contratado. Punto final. Y ese es su sonido. Justamente Claro. por eso es su sonido característico, porque a mí me han dicho cómo quieren sonar, no a él. Claro. ¿No ve? Arielito, ¿qué concierto podrías mencionar que llevas en el corazón, hermano? Así, que digas, wow, ha sido el concierto que he esperado, no sé, güey. Ya lo escuchaste en la AES. Sí, ya por sabes. supuesto que sí, por supuesto Ya que sabes sí. cuál es. El Pero para los concierto de Santa Cruz, que... Exacto. Para al los que no frente a la saben... cruz. No, específicamente es así. La misa del Papa, el 2015, si no me equivoco, Papa Francisco en Santa Cruz, en la misa abierta, porque yo sonoricé a la sinfónica que estaba compuesta por casi 1000 músicos, entre músicos y coro, ¿no? Claro. Y eran 86 micrófonos a amplificar a todo eso.
Han escuchado bien. 86 micrófonos. Se usó una Venue con 2 racks de extensión. De 48 De cada 96, exacto. De 96 canales en total. Entonces tenía 10 de sobra. uno. Y yo hice sala y monitoreo. Ya. Toda la previa a eso, son 2 meses de planificación, coordinación, etcétera, etcétera. Era llegar ahí y batallar con el viento porque estábamos hablando de 86 micrófonos. Lo único que restamos fue la percusión, que no hubo percusión sinfónica y el director dijo vamos a cambiar por una batería. Después nada más, no hay ni una línea, ni un plug, o sea, no hay ni una guitarrita Todo con su acústico. pastilla, nada, o sea, todo era micrófonos. Wow. Si gustan, también está en YouTube. Si buscan la misa papal Bolivia, ahí está en YouTube la transmisión y se escucha toda la mezcla porque es de la mezcla nomás lo que se sacó. Yo hice sala y monitoreo. Qué alucinante, Arielito. Sí, y era estresante, pero también ya tenía todo en mi cabeza planeado. Ya estaba la previa, o sea, ya había planificado antes las secciones, primeros violines, segundos violas, chelos, contrabajos, qué micrófonos íbamos a usar. Obviamente Sonilum también se rajó para conseguir los micrófonos, ellos, o sea, fueron increíbles, porque dijeron, wow, es harto. Cuando les mandé el rider, o sea, les mandé lo que necesitábamos, previa coordinación con el director, agarraron y dijeron, wow, es harto, pero vamos a conseguirlo. Y consiguieron, no sé de dónde habrán conseguido tantos condensadores. E incluso me dijeron, sabes que no vamos a conseguir todos los condensadores para lo que necesitamos, pero algunos van a ser dinámicos. Ok, yo los voy a acomodar donde necesitemos dinámicos y no condensadores, y etcétera, etcétera. Y tal vez todos no tengan antipops, ¿no ve? Claro. No hay problema, igual ya vemos qué hacer. Y el día anterior para probar sonido, la batallamos ahí 2-3 horas porque eran hartos. Batallar con acomodar los micrófonos, pasar en medio de los músicos y todo eso. Y no incomodarlos, bla, bla, bla. Y al día siguiente, bueno, pues ya vino la misa. Y como lo comenté en la AES, el factor muy estresante ese día fue el viento. Como era al aire libre, no tenían ni toldo ni nada los chicos. El viento se filtraba por todos los micrófonos. Si escuchan la misa y escuchan con audífonos o con sus graves, Yeah. se van a dar cuenta que hay momentos donde el sonido pierde graves, en general, pierde graves, flaquea y después vuelve. Porque justamente era cuando más viento había y con los subs se escuchaba pues retumbante. ¿No ve? Claro. Entonces tenía que quitarles un poquito de graves al general y volver a subir todo. Claro. Entonces era una... Estás automatizando en tiempo real. Exactamente. Impresionante. Sí. Ese concierto lo llevas aquí. Exacto, aquí. Qué No bonito. cambio nada de lo que he hecho hasta ahorita por eso. O sea, 86 micrófonos y una sinfónica que, aunque no creas, en ese momento yo estaba como que aquí quisiera mezclar sinfónica, porque ya había mezclado cumbia, folclore, entre otras cosas, ¿no? O sea, en la trayectoria también hay rock, hay todo. Pero sinfónica, wow, y hasta ahorita, hasta la fecha me sigue llamando la atención la sinfónica. Me encantan las cuerdas, me encantan los vientos, me encanta la percusión, todo. Y siempre he estado con la ilusión de sonorizar una sinfónica. Y justo en ese momento estaba yo, quisiera sonorizar una sinfónica, una pequeña nomás, Yeah. así como la Filarmónica de Cochabamba. Bueno, no sé, no es menos pequeña, es grande también. Pero quisiera hacer eso, digamos. No estaba calculando en mi cabeza cómo lo haría, con qué micrófonos lo haría. Cuando ¡pum! La llamada, Ariel, tenemos la misa del Papa, ¿te animas a hacer? ¿Y Claro. cuántos son? No sé qué, rider y bla, bla, bla. Y cuando calculamos 86 micrófonos. Bueno, y no es ni siquiera lugar cerrado. Claro. Y otro detalle, Un para el retazo. monitoreo, porque no era la clásica forma de acomodar a la sinfónica del lado vertical, Horizontal, claro. horizontal, perdón. Los acomodaron vertical. Ah, ya. Entonces había muchas cosas que los del coro que estaban al fondo no escuchábamos los violines, como en un teatro, ¿no ve? Que se escucha ahí por la resonancia del lugar. Entonces tenía que separar las mezclas con tal de mandarle a las voces cuerdas, vientos y algunas cosas. Y adelante mandarlo de atrás, más bien los coros y todo, para que el director escuche. Le puse incluso 2 mezclas diferentes, una izquierda y una derecha, independiente, para que tenga un paneo más o menos similar a lo que tendría si estuviera en una sala de concierto, en una sala cerrada, etcétera, etcétera. Entonces ya los de adelante tenía que mandarles las voces, los de atrás, o los vientos que estaban muy atrás. Tenía que dividir en varias secciones las mezclas, ¿no? Entonces, Qué locura, para que todo sea una cosa medio concentrada. Claro. Terminó todo eso, me acerqué y el director estaba así sentado nomás ya, porque también estaba fatigado, digamos, ¿no? Se acercó y me dijo, bueno, yo me acerqué, me dijo, vení, gracias. Todo estuvo excelente. Creo que esas son las palabras, las únicas palabras que necesitas escuchar, digamos. Claro. Qué Y bonito, más de un Ariel. personaje como él. Pero el director, no me acuerdo su nombre ahorita, pero llegó de Francia o Italia, no recuerdo bien también. Pero era, o sea, de Europa, grande. digamos, ¿no? Sí. Capo. Bueno, pues Arielito, antes de pasar a la última pregunta,
hermano querido, ha llegado el momento de hacerte la entrega de este distintivo, Oh, nuestro lanyardcito humilde, hermano, donde no, tenemos increíble. el lema plasmado en Ujú, ¿no? Donde indica, a veces no solo es brillar, Ariel, sino ujú, también es ayudar a brillar a alguien más. Estoy exactamente. seguro, Arielito, que con tu caminar no solamente has inspirado a uno, sino a muchísimos, Ariel. Estoy por seguro que es así porque también parte de tu caminar he absorbido, Arielito. Con todo el cariño del mundo, hermano, por favor, recibe Gracias. este Oh, pequeño langercito, hermano. muchísimas gracias, de De verdad. verdad, Gracias, Arielito. Alvarito. Encantados de escucharte con esta picardía que te caracteriza, hermano. Qué bonito conocerte un poco más a nivel profesional, Ariel. Sabemos el aporte tan grande que realizas día tras día en nuestro mercado, hermano. Y nada, Arielito, este es un pequeño espacio para poderte conocer, para que las nuevas generaciones te conozcan, Ariel, ¿no? Gracias. Que es muy importante hoy por hoy, ingeniero de sonido, un gran operador técnico en monitoreo, en sala, hermano, qué sé yo, hasta, no vamos a llamar inventor, pero sí muy curioso en esa área Ujú. de tratar de proponer nuevas cosas, Arielito. La última pregunta irradia. El espectáculo ha estado perfecto, el público hipnotizado, ¿sí? Les ha encantado, pero tú estás agazapado al final de la mesa de mezclas o incluso perdido entre el público, Ujú. ¿sí? Olvidado, cansado. Ariel, ¿qué se te viene a la mente en ese momento? El cheque. ¡Yeah! Es bueno, Pero bueno. muy honesto. No, yeah. sí, la verdad. No, en realidad creo que hay dos cosas, y venía una de las preguntas justamente que no se pudo hacer ya, que te mantiene satisfecho en ese momento. Si el músico está feliz, el público se está yendo feliz, es lo único que necesito. Ni siquiera necesito que me vengan y me feliciten. Porque yo sé, en muchos trabajos, en muchas áreas, no solo en sonido, hay áreas que no se sabe quién lo ha hecho, hay gente que está escondida y todo eso no ve y no me molesta. O sea, yo me siento feliz de saber que se pudo hacer muchas cosas bien. Justamente aquí viene un pequeño comentario, y muchos en Cochabamba sabían eso. Por ejemplo, cuando pasó lo de la misa del Papa, en el periódico El Deber sacaron un reportaje de otra persona que estaba a cargo del sonido para los micrófonos del altar, pero nunca se mencionó mi nombre como la misa. Se generalizó directamente, se Claro. generalizó de que esa persona hizo todo el sonido, la sinfónica. Incluso había comentarios en internet donde lo felicitaban por la sinfónica a esa Claro. persona. Y yo, o sea, hasta yo puse en un comentario, yo hice la sinfónica. Y nada más, solo se reían y nunca hubo ese crédito, por así decirlo, en otras áreas. Claro. Pero mis compañeros del FO de Cochabamba Claro. fueron los que agarraron y me dijeron, no, Ariel, nosotros sabemos el trabajo que has hecho, felicidades y punto. No, o sea, y nunca me molestó, porque al final, como te digo, no necesito, y como dice tu lema, Claro. no siempre tenemos que brillar nosotros. Claro. Al final está plasmado en el papel que tiene que estar plasmado lo que has hecho, en el contrato, en qué sé yo, en el radio técnico, porque ahí está mi nombre de la solicitud, bla, bla, todo. O sea, los músicos saben quién ha sido, en todos los shows, no solo en ese, ¿no? Entonces, a mí lo único que me pone feliz, por más de que el cansancio esté ahí, es que la gente haya disfrutado del show y que los músicos la hayan pasado bien. Nada más. Porque al final, Hermoso. nuestro trabajo es que hacer que el que está allá arriba brille, no vos. O sea, Claro. nosotros no tenemos por qué brillar, nosotros somos los que nos hacemos cargo de que el que está allá arriba contacte con la gente o viceversa. O sea, eso es todo, nada más. No, Claro. no tenemos que hacer más. Creo que si Buenísimo. sale eso, ya es el 100% del trabajo. Qué Ya buenísimo. está. Qué Y el buenísimo. cheque. Arielito, por favor, ¿alguna recomendación para estas nuevas generaciones? Uf, voy a tratar de ser rápido. Sean disciplinados, educados y organizados, principalmente. Principalmente eso nos decía justamente uno de los expositores en la AES en su libro, ¿no? Lo humano del audio. Nos hablaba de puras de esas cosas y son cosas que yo los venía practicando también mucho. Por favor, por el amor de Dios, no piensen que este mundo es para beber, así de simple. Es justamente una de las cosas que yo le demostré a mi familia. Como les decía al principio, pensaban que esto era beber, beber y todo eso, ¿no? Yo les demostré eso y todos los que me conocen en el escenario saben cómo soy cuando me ofrecen bebida.
y les voy a rechazar educadamente. Y saben cómo soy, si me insisten 1, 2, 3, 4 veces y todo eso. Se llevan la peor parte. Actualmente todos me respetan en ese sentido, nadie me obliga. Todos se acercan y hasta me ofrecen, ¿quieres refresco, agua o cerveza? Así de simple, ¿no? Claro. Entonces, no se dediquen a beber. O sea, una recomendación muy importante, sean organizados, disciplinados, responsables. Ya han visto un error grande. Yo hasta ahorita lo sigo sintiendo mal ese error que por ser impuntual lo tengo ahí, digamos, ¿no? No digo que no beban, pero no usen el trabajo, por favor. O sea, terminen el trabajo, hagan lo que quieran, ¿no? Por supuesto pero no en el que trabajo. O sea, se tapan los oídos, no están conscientes. O sea, como en todo trabajo. O sea, no vas a ir bebiendo a tu trabajo, no vas a manejar tu taxi bebiendo, no vas a ir a tu oficina con tu tufo ahí, ¿no? O sea, ya, por favor, Claro. es la recomendación más importante, tal vez. Buenísimo. Investiguen, sinceramente, discúlpenme la palabra, no sean mediocres. No sean mediocres, por favor. Hoy en día, y perdónenme, he compartido, como les dije, he entrado a avanzada edad a la universidad, a mis 30 años prácticamente he vuelto. Y mis compañeros, la nueva generación, no, no quiero ser grosero, pero no cuadra por sí mismo. O sea, quieren que todo les sirva en ese rato. Lo que les están enseñando nomás en la universidad o en los cursos que ustedes dan, que tú especialmente das, quieren que solamente con eso quedarse y ya. Dense cuenta, yo sin entrar a la universidad aprendí muchas cosas porque era leer, investigar. Estaba todo el tiempo en internet justamente viendo eso, no viendo bailes de TikTok, ni perritos jugando y todo. Me encantan los animales, obviamente, pero no pierdo mi tiempo todo el rato en eso. Hasta ahorita sigo investigando, veo novedades, sean curiosos, ya investiguen por su cuenta, no se queden solo con eso. Escuchen mucha música, diferentes géneros, les va a ayudar mucho, o sea, no discriminen a ningún género. Yo les puedo les puedo decir eso por experiencia propia. Trabajo en un género que nunca pensé que iba a trabajar eventualmente, pero igual, escuchen de todo. Vean videos de backstage. Hoy en día hay tanta información en internet, pueden ver videos de backstage de cómo se preparan las cosas. Hay DVDs de conciertos en Netflix, en qué sé yo, HBO, en todo lado donde se ven los backstage, los conciertos enteros. Y Vean. en muy buena calidad. Exacto, en buena bien calidad, y explicado. puedes ver lo que en otro lugar hacen y tú puedes empezar a implementar. O sea, no es necesario que tengas que irte a otro país para implementar cosas buenas en tus grupos, en donde trabajas, en los No, escenarios, exactamente. Estás a un clic de la información. Sí, exacto. Dependan más de sus oídos, eso, dependan más. Había un ingeniero, no me acuerdo en qué conferencia, en qué lugar lo escuché, pero él decía una venue. Agarro a veces, lo apago el monitor y listo, me pongo a hacer con lo que está ahí. Porque no quiero ver algo en la pantalla, quiero escucharlo. No quiero ver que el agudo esté muy arriba y porque lo veo muy arriba no le voy a dar. Pero si necesito, estoy escuchando y creo que está bien ahí lo voy a poner. Usen más sus oídos, no las pantallas. Y por el amor de Dios, o sea, al usar más sus oídos, aprendan cómo funciona cada cosa. Últimamente me he topado con jovencitos, y discúlpenme, que llegan y porque están usando Waves, creen que su mezcla ya está brutal. Y tienen hay unos feedbacks increíbles en sus micrófonos, aparte de una marca que son muy agudas, no voy a decir igual qué marca, pero y no saben cómo cortar y me vienen a mí y me dicen, no, mira, ¿lo puedes cortar ese feedback en tu mezcla, o sea, en la mezcla general? Porque me están mandando canales enteros, ¿no ve? Y yo, claro, te lo corto, pero toda tu mezcla se va a perder ese agudo. Ni es solo tu micrófono el que está molestando. Y tal vez ni siquiera solo la frecuencia. Cuando me fijo cómo están, sus compresores están así. ¿Y qué pasa con eso? Te acopla cuando deja de hablar y cuando habla ya no acopla. Claro. Porque el compresor está cerrando el micrófono, lo que tú tendrías que estar haciendo demasiado en vez de tenerlo bien programado. Y solo porque tienes un Waves, lo has cargado como en el estudio, lo cargas, le pones un preset y ya crees que tu mezcla está wow. Aprendan, o sea, ya no sean mediocres, otra vez esta palabra. Aprendan para qué funciona cada plugin, aprendan para qué funciona cada procesador, cada cosa que puedan necesitar. Y lo último, así como dependen de sus oídos, cuiden sus oídos, cuiden bastante, háganse limpieza de los oídos una vez al año, por lo menos por nuestra profesión que estamos muy metidos en esto. Cuiden sus oídos, consulten con el otorrinolaringólogo, háganse mediciones constantemente. En Cochabamba tenemos un gran laboratorio, nos ha auspiciado en la AES justamente. Claro. Tenemos lugares donde poder ir, si no, igual con un doctor, con un otorrinolaringólogo, como les decía. Cuiden bastante sus oídos, usen protectores cuando no tienen que hacer eso. Yo, por ejemplo, iba a la discoteca y cuando no me tocaba hacer mi sonido, o sea, la mezcla para el grupo con el que estaba con protectores porque no quería que mis oídos se dañen antes del show o después. Cuiden sus oídos bastante. Y por último, como decía el buen José Feliciano, una recomendación importante, un músico que algunos tal vez deberían conocer, en una entrevista, busquen otra opción de trabajo.
Él obviamente dio esa recomendación a músicos, porque dijo, ¿qué les dirías a los músicos que recién están empezando? Busquen otra profesión. No por malo, sino porque hoy en día, y creo que la pandemia nos ha enseñado eso, no siempre sabemos de qué depara el futuro. Y siempre hay que tener una alternativa para cualquier emergencia, por más de que esto te apasione y todo. Hay circunstancias que nos golpean fuerte, como la pandemia que pasó. No digo que vayamos a pasar otra pandemia, pero puede ser otra circunstancia. Busquen siempre una alternativa, no se enfoquen solo en el sonido. Tengo un amigo, no voy a decir su nombre, pero que igual le apasiona el sonido y no era tan bueno y ahora hace luces y es buenísimo. Claro. O sea, no voy a decir, y no solo él, o sea, hay mucha gente que está metida, igual sigue metida en el rubro y él es feliz haciendo luces y le va mejor como luminotécnico que como sonidista. No digo que era malo, pero no le fue tan bien, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, esas son las recomendaciones que Importante escuchar de tu palabra, Arielito, porque has caminado harto. Antes inclusive de entrar a algún tipo de institución académica, etcétera, que ese caminar se valora mucho más, pues, querido Arielito, ¿no? Son importantes los dos. El estudio y la práctica. Siempre. Los dos, muy Siempre. importante. Y cuando ya estás, o sea, como ahorita profesionales, tienes que seguir estudiando. Nunca puedes, en este ambiente especialmente, nunca puedes dejar de aprender. Aprender. Estamos casados con la tecnología. Obvio. La tecnología mañana pasada es otra. Uh-huh. Hermano querido, ahora sí, nos despedimos con estas recomendaciones de nuestro querido Ariel III, un capítulo completamente dedicado a su trayectoria, a su caminar profesional y nosotros dichosos de poder escucharlo. Bueno, estos pequeños minutos que ha compartido con nosotros en este espacio. Segundo capítulo de la tercera temporada, Acóplate. Arielito, muchísimas gracias. Gracias, Alvarito. Gracias por la invitación. Gracias. Un saludito también a toda la gente que nos está mirando, a la familia de Arielito. Hemos conocido también un poco de ellos. ¿Sí? Gracias, amigos. Chao.